Listo. Bueno, entonces estamos en el martes 2, la sesión 2 de Diplomado de Dirección de Actores. Soy Carlos Medina, me dicen Fagua, y estamos acá reunidos con varias personas, en donde estamos retomando unos temas que son, hicimos una improvisación abierta y tratamos de hacer una segunda toma donde la improvisación era un poquito más cerrada o más, con más reglas. Siempre el primer día yo pongo este ejercicio como, lo explico rápido y no profundizo porque quiero que todo el mundo tropiece y haya caos. Muchas personas no entendieron el ejercicio, otros me preguntaron, lo hice bien, lo hizo mal. Y lo que les dije a algunas personas en las asesorías personalizadas, que ya hicimos unas, era como a propósito. Me gusta como que el primer día tengan ustedes todavía como la sensación de tener a dos actores y no saber qué hacer bien con ellos porque saben que es una tarea, pero a veces es tan sencilla que en media hora ya la hicieron y no saben qué van a hacer y se ponen a inventar, ¿cierto? Pero también muchos empezaron a profundizar sobre ese ejercicio, hicieron muchas versiones, otros no la entendieron y se fueron por otro lado. Voy a dejar muy claro el objetivo de este ejercicio. Ahora, de ahora en adelante voy a publicar un documento en donde está escrito el ejercicio para que no quede como tan verbalizado, que no tengan que ver el video, sino que queda escrito el ejercicio. Y un feedback donde están como las conclusiones del ejercicio, de lo que yo creo que el ejercicio nos da. Hoy lo voy a hacer verbal y ya aparecerá documentado mañana. Y está chévere que se pueda volver como en los cursos virtuales profesionales, que hay como unos foros y la gente comenta y todo. Entonces también se pueden unir las conclusiones. Alguien me mandó un súper documento con conclusiones y todo fue buenísimo, entonces eso lo voy a agregar para que todo el mundo lo vea. Eh, no pensé como que con la primera jornada fuéramos a tener tantas preguntas y todo esto, pero eso está bueno porque hoy vamos a hacer un momentico para eso, para charlar entre todos. Ay, perdón, no Y entendí. ¿Debemos presentar conclusiones? no, es como que yo voy a dejar dentro del documento una hojita donde el que quiera pone cosas o leer también la de los otros. Sebastián fui yo. Sebastián es el muchacho que mandó una tesis de grado de 3 páginas con las conclusiones del primer ejercicio, que está buenísimo. Entonces quiero que lo leamos todos. No, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Lo que pasa es que uno le nace, ¿no? Uno tiene como ciertos impulsitos. Hay ejercicios que a ustedes les va a picar, meterse al foro y comentar, otros que pues no tanto. Entonces yo creo que está bien. Los más interesantes casi siempre son los emocionales, los de neurociencias y los de inteligencia emocional, porque hay mucho debate y mucha polémica y bienvenido a todos los comentarios. Bueno, conclusiones del ejercicio uno. Para mí las conclusiones del ejercicio uno son las siguientes. Um, al nosotros explicar un ejercicio, vamos a notar que según el orden de las reglas o el orden de la información, hay una recepción positiva o negativa. Y es que a veces las personas solo escuchan lo que quieren escuchar o en su mente dicen, esto que me están diciendo está chévere, pero lo va a hacer más chévere. Como que la gente se genera una expectativa y esa expectativa se ve reflejada en la toma uno. A veces la gente. Ay, voy a ponerle mute aquí porque me gritaron. A veces la gente, los actores y actrices, hacen más de lo que se les pedía, por pasión, obviamente, no por mala onda, o a veces se pierden y se confunden y no hacen tanto. Entonces, ejercicio uno básicamente es observar, entender cómo la gente se pierde, lost in translation, cómo se pierde en ese diálogo, ¿no? Otro objetivo de este primer ejercicio es ver que las personas tienen mucha paciencia y no saben cómo cerrar. Entonces se alarga. Todo el mundo hace así. Pero eso es bonito de este ejercicio. Es como que no era nuestra misión cortarles el impulso o las alas. Pero creo que el otro objetivo de este ejercicio es ver uno como director en la cabeza está quejándose todo el ejercicio. Está diciendo como, no, ¿por qué? Ya, corten, corten. Entonces, eso es todo lo que empieza a pasar. Empieza a pasar que nuestro impulso controlador nos abruma y a veces no estamos viendo 100% la escena, sino estamos peleando con nuestra cabeza que quiere hacer cosas mientras ellos hacen cosas. Eso es normal. Ese es el músculo del que yo creo que vamos a empezar a fortalecernos. Tratar de apagar esa voz que a veces no nos deja ver la escena. Es importante.
pero hay momentos donde uno a esa voz le da consejos buenos y cuando uno dice corta y los actores voltean a mirarlo a uno a decirle, ¿cómo lo hacemos de nuevo? ¿O vamos a hacerla tomados? Todas esas voces interiores se le olvidan y es como, ah, jue madre, todo lo que pensé en la toma se me olvidó y ahora yo qué es lo que les tenía que decir, ¿cierto? Entonces estas herramientas para hablar con los directores, hoy las vamos a empezar, me han funcionado mucho porque son un inventario de cosas que pasan, tienen un orden y tal, pero lo que me gusta es que cuando se acaba la toma uno, yo puedo chequear, el uno ya lo hice, el 2 ya lo hice, el 3 no necesariamente son en ese orden, pero son como cosas que tienen que estar claras. Y lo que me gusta de eso es que cuando acabo la toma 1 yo, ah, el cuarto no quedó claro. ¿Qué pasa? Entonces, cuando voy a explicar la toma 2 yo ya no arranco otra vez de cero, sino solo afino el punto 2 4 el 2 no sé. Corte, en la toma 3 me doy cuenta que ahora falló el uno. Casi siempre entre toma y toma se desactiva uno. Es como un carro de segunda que le arreglan el exhausto y cuando le arreglan el exhausto después es el freno y en la segunda ya el mecánico ahora es la transmisión. Entonces como que cuando se arregla una cosa se desarregla otra. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estamos actuando no tenemos el músculo audiovisual, digamos, de que nos den feedback cada 5 minutos. Entonces, cada 5 minutos te están poniendo una marca nueva o te están haciendo una corrección nueva. Y después de media hora tienes 80 reglas en la cabeza, como los actores que están escuchando. Entonces, yo creo que la misión nuestra es ser muy concretos para no abrumar. Ay, tengo una tos terrible, un momento voy a toser. Ya. Eh, Ser muy concretos para no abrumar, pero también pedirles un examen. Eso es muy importante. Entonces, yo llego y les digo, mire muchachos, vamos a hacer esto, 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 esto. Y antes justo de decir acción, uno siempre dice alguna pregunta, pero esa es fallida porque esa la hace uno en el colegio y nunca nadie levanta la mano. Entonces yo lo que les hago es una pregunta muy concreta y es ¿de qué quieres convencer al otro? Esa pregunta me ayuda mucho porque es reafirmar lo que ¿De qué quieres qué? necesito. ¿De qué quieres convencer al otro? Yo hace 8 días hice el ejercicio muy rápido. Convéncelo de la coacción, porque solo les di una marca, una pista, una cosa. Pero ya cuando les doy 5, lo que yo hablaba por ahí con Jorge Rico, que ahorita nos conectamos, casi siempre lo que pasa es que la gente retiene solo la última. Entonces, si yo les digo, mira, convéncelo del ajiaco, pero muévete acá, pero tienes que concluir y al final no sé qué, y no olvides hablar suave. Cuando uno dice acción, ellos se quedan con el hablar suave y dicen, ay, madre, ¿cuál era el objetivo? Porque les pasa lo mismo que ustedes conmigo en esta clase. Yo empiezo a hablar y ustedes dicen, voy a ver la grabación, pero en el set uno no puede, los pobres actores se pierden porque una vez les da muchas marcas. Entonces mi recomendación es, den todas las marcas que quieran, pero justo antes de grabar, pregunten la más importante y es de que quieres convencer al otro, porque lo que yo les recomendé en el primer día de clase es que el personaje no es un personaje, sino es una fuerza que quiere cambiar a la otra. Entonces yo amarro eso muy claro. Yo ya cada vez marco menos, lo que les contaba la vez pasada. Yo quiero siempre poner 80 marcas, pero al final me doy cuenta que no me importan, porque si la primera está clara, las otras son divinas cuando las rompen. Hay cosas que se rompen, que sirven, hay cosas que no se pueden romper, ¿vale? Entonces, en el ejercicio que vamos a poner en nuestro segundo martes es repetir la misma ejercicio de la improvisación, pero vamos a aplicar la nueva regla que es el nuevo tornillo y es cómo ayudarles a que ellos cierren rápido. La meta es que dure minuto y medio la impro, o un minuto, o 40 segundos, no sé, pero no van a cerrar ellos porque les toca o porque les decimos el límite de tiempo, sino porque ellos tienen que sentir el impulso de cerrar más rápido. Básicamente es eso. Es como que tienen menos paciencia o ya saben que la meta no es ser inteligentes y astutos, tener astucia elocuente al hablar, sino como pensar mucho antes de hablar, escuchar mucho lo que el otro dice y cambiar de opinión. Es como escucha, como ataca, recibe y decide y se acabó. Es inicio, desarrollo, final. Entonces casi que son 3 movimientos muy concretos. Cuando empezamos a dejar los movimientos muy concretos, porque nosotros nos dimos cuenta que habían improvisaciones de 7 minutos, pero se repetían las cosas. Era el mismo argumento enfatizado y enfatizado y enfatizado. Y uno se empieza a dar cuenta pues que repetir los argumentos no necesariamente ayudan, sino que es una estrategia que es normal, que es la de los niños pequeños de repetir hasta cansar al otro, ¿no? Me das un helado, me das un helado, me das un helado, me das un helado. Ay, dame un helado.
Entonces pasa mucho eso. Entonces una de las reglas que les vamos a poner es, no puedes repetir el argumento. Como es un juego, uno puede decir, corte en la mitad de la toma, corte, repetiste el argumento, perdiste, volvemos a empezar, porque lo que yo les dije en la primer día fue, no cortemos, disfrutemos que ellos se pierdan. Eso es importante. Entonces, para yo no perderme otra vez en mi Losis Translation del día de hoy, la conclusión del ejercicio uno es que nos dan ganas de meter la mano en plena toma. El ejercicio 2, vamos a meter la mano, ¿sí? Vamos a meter la mano en la mitad, pero vamos a aprender a meter la mano. Para meter la mano hay que ser muy concreto. Así como le estamos pidiendo a los actores que sean concretos, nuestra tarea también es ser concretos. ¿Cómo funciona? Es estar en silencio, detectar rápido qué es lo que tengo que decir y cuando ellos tengan un silencio pequeño, lo digo y salgo de cuadro en audio. Los que dirigimos mucho nos hemos dado cuenta que uno en edición puede borrar muchas veces las voces del director. Entonces cuando uno está en set y la cosa está mal y el atardecer y yo ya no puedo cortar y volver a empezar de cero, simplemente digo, repítelo, sal de cuadro, más bajito, como, y salgo y yo sé que después lo borro en audio. Entonces vamos a empezar a aprender ahora. Ya les explicamos en pre, ahora vamos a aprender a los directores a herramientas de dirección y es meterse y arreglar la bolita de billar de tal manera que no se pisen los diálogos, por ejemplo. Eso es toda una ciencia. Vamos a ver cómo lo logramos. Hay gente que simplemente hace un sonido y ellos ya entienden. Hay gente que le hace uno y quiere decir que tiene que hacerlo más rápido. Hay muchas mañas, pero por ahora el ejercicio es volver a hacer la misma impro y ayudarles a que sean concretos. Y concretos es decirle, no repitas el mismo argumento. Ya lo dijiste. ¿Otra vez? No sé. Ustedes verán qué palabra les queda más cortica. ¿Qué le vamos a decir a los actores? Mañas de dirección. Los actores cuando están en plena impro, los que ya tienen cancha, saben que les va a llegar una voz de la conciencia por el lado derecho y ellos ya no voltean al lado derecho y dicen sí, sino como que escuchan, se quedan en silencio, lo procesan y lo ejecutan. ¿Por qué? Porque en edición yo quito el audio y va a parecer como si el personaje estuviera pensando, ¿cierto? Entonces esa es una regla completa. Mm, Nosotros vamos a intervenir, pero les vamos a explicar a ellos cómo recibir la intervención sin cortar el impulso. Y de esa manera vamos a tratar de hacer trampa para que sea más concreta. Esa trampa es peligrosa, porque después ya todos vamos a querer dirigir así, y no es la interés. El ideal es que aprendamos a atacar fino y miramos cómo la bola de billar concluye solita y rápido. Si no, botón rojo de la bomba atómica, me meto. Entonces dejo muy claro. El objetivo del siguiente ejercicio es que sean concretos. Y si no lo están logrando, me meto y me salgo invisiblemente. Para eso hay que explicarle a los actores que ya no pueden pisarse. Cuando ya no van a pisarse, quiere decir que van a hablar y quedarse un momento pensando lo que están diciendo, armar su estrategia y volver a hablar. ¿Listo? Hasta ahora suena como la regla. Vamos a sustentarla. Entonces voy a necesitar dos voluntarios. Francesco, bienvenido. Yo como Yo, tengo pues, muchas cámaras. yo, Y pues, no sé. Vic, Víctor José. Eso es. Les toca aprender el micrófono para ganarse el turno. Muchas gracias. Francesco ya me ha advertido que quería participar hoy. Bienvenido. No Ah, siempre, yo siempre. no, eso es la mejor que uno puede hacer en esta vaina virtual porque si no, uno se pega un tiro. Lo que haya que Listo. hacer para entrenarse, pues Ujú. Listo. Entonces, espérate, yo me pongo también en el pin. mm, Listo, a todos, se las voy a pegar. Bueno, entonces, yo muchas veces juego con cartas. Voy a traer unas cartas rápido. Yo sé que ustedes no las tienen que tener, pero es como para tener el ejemplo. Siempre que, siempre que yo voy a hacer ensayos o algo, voy a hacer una preparación de actores, yo me armo con mis cartas. Es lo único que llevo en el bolsillo. Me ayudan muchísimo. Entonces, por ejemplo, ¿por qué me gustan las cartas? Les voy a hacer la analogía. Todos han jugado cartas y póker, ¿sí o no? Cuando uno juega cartas,
el ejercicio es que no se note lo que yo tengo en las cartas, ¿no? Entonces no es como, uy, no, uy, ¿cierto? No, al contrario, yo estoy neutro, escojo una, me arrepiento y voto una, ¿cierto? Entonces, digamos que en el mundo audiovisual nos pasa lo mismo. Yo les hablé la vez pasada, ustedes vieron el link del efecto Kuleshov. En el efecto Kuleshov nos damos cuenta que en el montaje un rostro es intrigante, no sabemos qué está pasando, pero la siguiente imagen nos obliga a conectarla. Y uno dice, ah, este señor estaba pensando en el helado. Ah, este señor estaba pensando en una muchacha. Pero esta sola imagen solita no funcionaría. Entonces vamos a pensar en que somos directores del mundo audiovisual, directores de actores, y les tenemos que explicar a los actores que ellos ya no son el 100% de la información, sino que ellos son el 50%. Es decir, tu rostro neutro me ayuda para completar el discurso con otra imagen. El argumento que yo le digo a los actores es actuar para el montaje. Es ayúdame a que en montaje sirva este plano. ¿Qué quiere decir? Que si tú me haces la cara de que quieres un helado, tal vez ya cuando voy a poner el helado, ya no es necesario porque ya me hiciste la cara del helado. Pero si tú te quedas así y muestro el helado y vuelvo al rostro, yo entiendo que quieres el helado. Eso es un ejemplo. Entonces por eso utilizo las cartas. Porque cuando yo estoy jugando cartas no necesito, al contrario, entre más poker face, menos se me vea el gesto, mejor. Entonces vayan evaluando cómo les fue a ustedes en las impros y noten cuando los actores o los actores naturales o sus amigos se valían del gesto para completar la información o para redundar la información. Muchas veces la información ya estaba clara, pero ellos hacían unos gestos gigantes porque tal vez vienen del otro lenguaje que es el teatro y otros más, donde uno no tiene la otra imagen y le toca a uno crear toda la expresión explicativa. Entonces voy a partir de una frase que es que en lo audiovisual nosotros jugamos a intrigar, es decir, no venimos a explicar, porque entre más intrigamos, el público más piensa. Película de detectives. El detective ve la pista, muestran la pista y uno dice, ¡ah! La pista. Pero nadie está diciendo, oh, la pista. Entonces vamos a partir de este argumento para pulir nuestro ejercicio 2. Entonces, ¿yo por qué uso las cartas? Como ustedes dos no tienen cartas, vamos a usar los deditos, lo que les expliqué la vez pasada. Entonces, por ejemplo, el ejemplo de las cartas es que, pues yo tengo un monólogo interno y es que voy a usar o que voy a decir. Ya, renuncio a las cartas. En este caso, los deditos no los tengo que mirar, pero los puedo sentir. Entonces, vamos a hacer el ejercicio que ustedes fuera de cuadro los tienen y simplemente van haciendo el conteo para que sientan el último dedo. ¿Por qué los dedos me parecen chévere? Bueno, ustedes saben que nosotros para actuar hay que tener impulsos, o, perdón, impulsos, sí, no, ay, se me fue la palabra. Tempo, tempo, dinámica. Tempo, dinámica, pero hay cosas, estímulos, era la palabra. Entonces hay un estímulo muy chévere y es cuando uno siente que tiene el último dedito, que para mí es como cuando uno juega cartas y uno que siempre cuando juega cartas al principio bota las cartas fáciles, pero hay un momento en que uno queda en la decisión difícil de, ay, solo me queda una. Y esto da un poquito de ansiedad. Entonces, por eso digo que es un estímulo. Es como sentir de, se me acabaron mis posibilidades. Entonces, por ahora van a ser los deditos. ¿Qué se siente de tener un solo dedo y tener que concluir? Entonces, vamos a hacer la misma impro. Entonces, Francesco y Víctor están en puntos opuestos. Y para poner un poquito ya más polémico el tema, ya no va a ser comida, sino va a ser algo más sufrido, melodramático podría ser. Y es que Víctor está teniendo un problema grandísimo. Francesco es la única persona que lo puede ayudar. Y Víctor pues, va a tratar de ser como altruista, de pensar que el otro no es malo, que todo bien. No quiero que te vuelva un asesino en serio, o sea, como si te dicen que no, pues todo bien. Pero, ¿cómo le hace sentir a Francesco que él es la última opción? Ya agotaste muchas opciones de soluciones. Él es la última opción. ¿Qué es lo que pasa? Si tienes muchos deditos, vas a poder argumentar mejor. Pero si tienes pocos deditos, casi que cada palabra puede ser usada en tu contra o básicamente no puedes devolver el tiempo atrás. Ya lo dijiste y así se fue. Que es lo que hablamos del ejercicio 2 y es no puedes repetir el mismo argumento.
Entonces, básicamente lo que va a pasar es que tienes que quedarte un momento en silencio, pues no sé si con los ojos cerrados o qué, pero evaluando todas las opciones, como si estuvieras de verdad evaluando las cartas y decir cuál carta es mejor. Entonces, te la voy a poner difícil, Víctor José. Ojalá sea muy desde tu yo, tu forma de ser cuando tú pides ayuda. Si tú eres de corazón abierto y muestras todos tus problemas, o realmente eres más bien digno y no te gusta por debajearte tampoco. Digamos que son como esas cosas que tú tienes que escoger, como te sientas mejor. El problema es grave. Ay, Dios mío. Perdón. El problema es grave, pero tiene que ser posible y fácil de imaginar. Esa es otra regla para el ejercicio 2. Va a ser un problema, pero tiene que ser posible y fácil de imaginar. Es decir, a nadie va a tener un zombie o, cierto, como que no nos vamos a meter en ficciones tan difíciles todavía, porque es una improvisación y hay que elaborarla rápido. Algo para ti, Víctor, que sea posible y fácil de imaginar, que te genere un poquito de estrés, preocupación, y lo que te vas a imaginar es que tal vez es a largo plazo, pero lo que te vas a imaginar es que ya se acabó el plazo y que lo tienes que solucionar dentro de una hora, ¿vale? Entonces quédate un momentico ahí, yo sé que te estoy pidiendo muchas cosas, pero vamos a ver con qué pasa. Si no, yo hago tomados y te doy una idea, pero si la sacas no pasa nada. Entonces dejemos un ratico ahí, yo me voy a desaparecer. Y espera, espera, y en cuanto a mí no entendí muy bien, o sea, Tú habría eres el que, opuesto, tú eres el opuesto. o Es sea, él decir, me ayuda, pero yo estaría por la línea contraria al pensamiento de él, de no, exacto. no va a ayudar por eso. Ok. Exacto, pero no sabemos qué argumentos te vas a inventar porque tú estás al servicio de él, es decir, tienes que escucharlo a primero, pues para encontrar la argumentación de por qué no. Ok. ¿Y cuántas cartas nos jugamos? ¿Cinco? Sí, 5. La primera carta puede ser un saludo formal. Hola, ¿qué tal? Pero recuerden que hola, ¿qué tal? ¿Qué más? Bien, ¿cómo estás? No, ahí son muchas cartas de lo mismo, ¿no? Entonces por eso es tratar de no repetir argumentos. Si sale bien, no importa, y si sale mal, no importa, es que a mí me da materia para explicar otra cosita que viene ahorita. Entonces no se sientan tan presionados, ¿vale? Cuando estés listo, Víctor, prende el micrófono y arrancas. Yo no, yo me quedo ya en silencio. ¿Aló? Hola. ¿Aló, Francesco? Hola, Víctor. ¿Qué hubo? ¿Qué más? Bien, cuéntame que estoy ocupado. Bien, que de verdad qué pena la hora, sino que, parce, se me salió de las manos, en serio. Bueno, bueno, mejor dicho, ¿te acordás la casa que yo te conté que nos íbamos a pasar pues con mi pareja y todo? Ujú. Pues, parce, resulta que pasó en serio algo que jamás pensamos que iba a pasar, y es que resultó que la dueña no era la dueña y que, mejor dicho, parce, nos estafaron. Hoy, mejor dicho, íbamos a recoger la llave, nos estafaron, la inmobiliaria ya nos está pidiendo la casa. Y a mí en serio se me cae la cara de vergüenza con vos, pero yo o sea, parce, no tengo a quién más pedirle el favor. Y pues vos vivís cerca de nosotros. Y realmente, mejor dicho, yo necesito un espacio donde podamos guardar como las cosas, las cajas, porque pues ya todo está empacado. Y que nos recibas así sea como una semanita a mí, a mi pareja, a los perros. Vos sabes que yo tengo dos, ¿no? Coco y Piña. Y pues yo sé que vos tenés un gato, pero, y en serio, parce, vea, yo te entiendo y si me tenés que decir que no, pana, lo voy a entender, de verdad, pero me da mucha pena con vos, pero no tengo más a quien pedirle este favor enorme. Vos sabes que yo no soy de acá de Bogotá y yo no tengo a nadie más. Pero ¿por qué me pides el favor a mí si nosotros dejamos de ser amigos hace tanto rato? Quédense en Pues, silencio los dos. No voten cartas. Piensen mejor porque se les van a acabar. pues, parce, por lo que te estoy diciendo, realmente que no tengo a nadie más acá en Bogotá. Y yo sé, pues, que tuvimos un problema y créeme que lo pensé mucho, pero no tengo más a quien llamar, no tengo más a quien pedirle ese favor y, y, pana, o sea, no sé, no sé cómo pasó, no sé cómo pasó esto No, y no, que mira, igual, no me ruegues, no me digas nada, igual la cagada del pasado fue bien grande y abusaron de mi confianza bastante.
Eh, Vea, con lo único que yo le puedo ayudar de corazón es con los dos perritos, porque los perritos no tienen la culpa. Si quieres se los recibo una semana, 2 semanas, fresco. No tengo rollo, pero de ahí para adelante sí lo siento, mi hermano, pero no. Y las cosas muy berraco que me las puedas recibir, me las puedas guardar, así sea Con 2 días. el Me tengo que silencio, ir, el silencio, solamente silencio, silencio. Les queda solo una carta. La carta que queda es sí o no, ¿cierto? Pero necesito, Francesco, que dudes. ¿Qué es lo peor que puede pasar si le dices que sí? ¿Y qué es lo peor que puede pasar si le dices que no? Contemplen un momentico, porque yo lo que necesito sentir es que Francesco no conteste, sino que deje a Víctor en duda. Y Víctor, tú también vas a entrar en duda. Y es, ya lo pediste y vas a dudar de tal vez decirle mejor no. Lo último que tú quieres es dañar a Francesco. Lo último que tú quieres es dañar a Víctor. Tienen una sola carta, ¿vale? Pero piensa en esta carta. Esta carta ya no es te mudas o no te mudas, sino cómo hago para que en mi corazón sienta que hice lo correcto o que siento que también estoy actuando no desde el egoísmo, sino tal vez por el otro. Lo que dijo Francesco de los perritos está muy bien, pero entonces, ¿cómo sería esa última carta para que Víctor se sienta de A o B manera, pero que sea más contundente? Piénselo un momentico. Pana, pues bueno, de verdad, pues te acepto lo que me propones. Sin embargo, pues yo voy a hablar con mi pareja ahorita y, no sé, en media horita pues te doy respuesta porque pues yo sé que es complicado lo que te pido, de verdad. Y tenemos que resolver y pues bueno, algo aparecerá. este, ¿Estás ahí? sí, 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 sí. Estoy pensando porque, bueno, se me ocurre. No, lo que te digo es que pues no tengo muchas alternativas realmente. Eh, y por incomodarme después de lo que pasó entre nosotros, no creo que sea algo contundente, algo válido, ¿no? Pero ya te digo, igual, me puedes dejar los perritos una semana, 15 días, el mes si quieres tranquilo, para que estén más relajados y se ubiquen. Y lo único con lo que yo les podría ayudar por ahora sería, no sé, pues en el apartamento que mi mamá tiene desocupado y va a alquilar. Se pueden quedar, pero solamente 3 días porque ya vienen a remodelarlo y posteriormente pues ya vienen los nuevos inquilinos. Entonces solamente tendrían 3 días para estar ahí. Pero me toca pedirle el permiso a ella, obviamente. Corta. Muy bien. Víctor quería hablar y no lo podía dejar hablar porque ya no hay más cartas, ¿vale? No, Listo. no iba a hablar, no iba a hablar. Vamos a hacer la toma 2. Es la misma situación, es decir, no voy a cambiar de escena. La toma 2 es la misma escena en la segunda y repetición. Vamos a hacer la toma 2 y ahora solo tienen 3 cartas. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Es evalúen cuáles más o menos fueron sus 5 cartas y escojan las mejores, porque al tener menos, no es inventar unas nuevas, es escoger las mejores que salieron de las 5, ¿vale? Si se les sale una carta nueva que se acaban de inventar, validísimo, pero no es la misión. La misión es repetir lo que ya dijeron, pero con mejor, con más estrategia. Entonces recuerden lo que dijeron y traten de, usualmente lo que uno no se acuerda es porque no era tan interesante, pero hay cosas que se quedan mejor, como esta me gustó Ok. lo que me dijo, o esto lo que él dijo. Pueden las palabras mejorar, es la misma idea, pero hacerla mejor, tal vez pueden hablarlo de otra manera, pero es como el mismo argumento. Cada carta es un argumento, ¿no? Entonces organícenla y tal vez la primera carta puede ser mucho más fuerte, arrancar un poquito más por otra cartica. Entonces evalúenlo un poquito y lo que me gusta es que yo ahorita les dije, esperen, más silencio. En esta les voy a pedir que
Voy a poner acá mi pin porque se me olvidó explicar una cosa. Vamos a hacer esta cosa y es 2, 3, 4, 5. Son 5 cartas, las vemos todos, ¿cierto? Como vamos a hacer tres, voy a quitar dos. Ay, aquí. Vamos a quitar dos. Voy a quitar esta y esta. Al tener 3 cartas no quiere decir que van a hablar más rápido. Quiere decir que estas van a hacer cosas que van a pensar pero no van a decir. ¿Qué quiere decir? Que siguen siendo las mismas 5 cartas. La diferencia es que antes de hablar deciden, mejor no la digo. Es como el Chavo del Ocho cuando decía, o el Chapulín. Sí voy, sí lo digo. Es decir, ya te boté una. Y en esta es, le digo, no le digo, mejor no lo digo. Y me salto a la 3. Entonces lo que empiezo a generar acá es que la improvisación va a durar igual. La diferencia es que acá hay silencios. Y en esos silencios ustedes están dialogando internamente más de lo normal. ¿Por qué? Porque decir la segunda ahora es un esfuerzo de síntesis. Entonces, lo que yo les voy a pedir es no hablen sin pensar. Porque pensar es una acción. Tú dijiste, Francesco, espérate porque estoy pensando. Eso está bueno. Ya no lo tienes que decir, simplemente te quedas en silencio y todos sabemos que lo estás pensando. Como estamos en Zoom, en virtual, uno le da miedo que el otro se quede congelado. Vamos a confiar en la divina providencia y así estés congelado, vamos a asumir que estás pensando. ¿Listo? Entonces no se afanen por llenar de audios, porque de verdad quiero que se sienta el juego de póker. El juego de póker es que se demoran 5 minutos en botar la carta y uno está así, pendiente. Entonces, disfruten mirando sus cartas y no lanzándolas tan rápido, ¿vale? Porque eso también genera preocupación en la otra persona. Entonces, piensen con qué carta van a empezar. Vuelve a Se puede de pronto modificar el diálogo o son con las mismas líneas que dijimos? las mismas ideas, porque creo que es imposible decir la misma frase por ahora. Pero no pueden salir nuevos argumentos como de que ahora aparece un tío y aparece un baloto. No, tú ya dijiste mamá, apartamento y ahí nos quedamos. Y que tuvimos un pasado feo de amistad. Creo que son las más fuertes tuyas. Víctor verá cuál. Pero es un ejemplo de que no metamos nuevas informaciones porque vamos a necesitar más cartas y la idea es tener menos cartas. Entonces, preparado, Víctor, cuando tú ya estés, organízate primero y cuando estés listo arrancas con la primera carta. Arranca, Víctor. Hola, Francesco, buenas noches. Qué pena llamarte y bueno, yo sé que no debería llamarte, pero gracias por atender mi llamada. Bueno, mejor dicho, voy al grano. Lo que pasó fue que nosotros estábamos ahí como en un tema de mudanza con mi pareja y, y pana, la persona con la que íbamos a hacer como el contrato y todo eso, bueno, firmamos un contrato, resultó ser falso, la persona no resultó ser la persona y el caso es que nos robaron. Fue un fraude y en este momento no tenemos dónde ir y la inmobiliaria pues ya nos está pidiendo el apartamento. Yo sé que me imagino que te cogerá así de sorpresa, pero pana, no tengo más a quién decirle y tú eres la única persona acá en Bogotá que yo conozco y que a pesar de todo le tengo muchísima confianza y muchísimo respeto. Pues quería pedirte un favor así descaradísimo, descaradísimo, porque no tengo más de verdad. Y bueno, por aquí está también mi Adriana, mi novia, y está en altavoz. Y lo que pasa es que quería ponerte tres opciones, mejor dicho. La primera es que nos pueda recibir a Adriana, a mí, a los dos perritos, a Coco y Piña, eh, así sea 2, 3 días, una semana más tardar para buscar con calma otro apartamento. La segunda, que nos pueda recibir las cosas, y pues yo miro a ver con Adriana cómo hacemos. Y la tercera es, bueno, no sé si me podría recibir como solo a mí, Adriana, y pues yo miro a ver si los perritos se los llevo para donde mi mamá, pero necesitamos un lugar donde quedarnos, pana. Perdón de verdad. De verdad que sí es muy descarado, Víctor. Después de todo lo que pasó entre nosotros, la verdad, que me vengan a pedir favores.
Sí, pana, entiendo, y bueno, sí, de verdad si me dices que no, no, no hay lío, de verdad, pero yo, pues es la última puerta que pienso tocar y nada, por eso te digo que no sé qué te parece, también pues lo puedes pensar, no sé, en una horita darme respuesta, yo pues aquí lo voy a hablar con Adriana también, pues qué otra opción hay, y igual pues pana, de verdad que a pesar de todo estoy muy agradecido porque respondieras mi llamada, y sé que esto es difícil, no te imaginas cómo nos sentimos nosotros. pero, pero nada, pana, eso fue una cagada y fue una cosa que nos pasó, pues, que no esperábamos. Y, hombre, el que no se la esperaba era yo, ¿no? De todas maneras, pues bueno, sí estamos acá en la llamada. Y pues tú sabes yo dónde vivo y cómo vivo, entonces realmente yo no, así quisiera, no quiero, pero así quisiera, no les puedo abrir las puertas de la casa en este momento. Sin embargo, les puedo ayudar con coco y piña. Me los pueden dejar unos días, una semana, un mes, lo que necesiten. Yo les ayudo con ellos. Me los traen y no hay ningún problema. Eso sí, obviamente también el tema de la comidita, los carnes de vacunas y toda la cosa. Pero de ahí para allá no más. Muchísimas, muchísimas gracias, Francesco, de verdad. Pues ya con eso es demasiado y igual pues yo voy a hablar con Adriana, porque pues yo sé que ella no va a querer separarse así de las perritas, pero pues como es la ocasión, pues no sé, me imagino que, mejor dicho, tengo que hablar con ella. ¿Y te puedo dar respuesta en media hora? Mm, mm, Le digo, hermano. Pues ustedes son los del afán, no soy yo, realmente. Bueno, sí, llámeme en media hora y charlamos. Por demás, pues bueno, igual, bueno, voy a hacer algo más. Igual mi mamá tiene un apartamento desocupado que lo van a remodelar en estos días para ponerlo en alquiler. Entonces, no me comprometo a nada. Voy a ver si por ese lado y de pronto pudieran quedarse 1 o 2 días, no sé. Pero pues sin compromiso de nada y tampoco me voy a esforzar por convencer a mi mamá de nada porque, pues, bueno, ya sabes. Vale, Francesco, gracias, gracias igual, de verdad. Ujú, ujú. Cor- corte. Ahí se me estaba pasando una cartica más, pero muy bien. Bueno, muchas gracias, Víctor y Francesco. No sé si ustedes notaron, o también para el público y para ustedes dos, Francesco y Víctor, que en esta como que tuvieron que gastar más energía, o se siente diferente el tiempo, o les tocó pensar más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una cosa es pensar en voz alta y otra cosa es pensar en voz silenciosa, por ejemplo. Entonces, estas cartas es una forma para mí para explicar que como público, así ellos estén en silencio, nosotros estamos como pensando con ellos. Y lo más interesante es que ya no hay saturación de información sonora, porque cuando no hay información sonora, yo puedo escucharlos mejor y puedo asimilar la información en esos silencios. Entonces puede que se vuelva un poquito antinatural, porque ya estamos empezando a poner reglas antinaturales. La gente a veces no discute así, pero cuando los momentos son incómodos en la vida real, empieza uno también a recurrir a no saber qué decir y también saber que hay consecuencias. Entonces, ¿qué pasa con esta nueva versión de las cartas pocas? Yo veo en cámara o en pantalla unos personajes que tienen más miedo a las consecuencias de hablar de más. Se empiezan a volver más prudentes, más miedosos, como que temen a que algo salga mal. Entonces alguien dice el peso del silencio es poderoso. Para el público, uno como que se le remuerde todo porque es muy incómodo y es fastidioso. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos dentro y nos están grabando, nosotros ya estamos tan incómodos en la escena que lo último que queremos es generar más incomodidad en nosotros. Entonces por eso a veces los actores
tratan como de llenar de cosas para no sentir la incomodidad, como para evadir el vacío, muy el Tao. Nos llenamos de distracciones para no darnos cuenta del vacío. Entonces vamos a hacer otra tortura más. Por eso yo hablaba el primer día de la clase que los actores son alguien que tiene disposición y que la caverna platónica y todo esto tiene que ver como entrar al momento, al mundo del dolor o de las oscuridades de lo que no nos gusta. Entonces, Francisco y Víctor, les voy a pedir por favor que sigan en esta tortura. Vamos a hacer una No, toma más. no, 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 no. Es que no, pero voy a hacer 10 más, no mentiras. Ok, Esta toma 3 sigue las mismas tres cartas, pero necesito que sus discursos sean más cortos. Por ejemplo, es un ejemplo para Víctor. Tú nombraste toda la razón de por qué te tocaron sacarse de la casa, pero también puedes decir, parce, me han pasado muchas cosas, me puedes recibir en mi casa, en tu casa, te lo pido. Y ya, ¿sí me entiendes? ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a recurrir a otra cosa que vamos a hablar más tarde, pero por ahora te los pongo como tarea y es, no es necesario explicarle los datos porque con tu mirada y con tu emoción y con tu rostro y con todo, puedes hacer que él diga que sí. Entonces, ¿qué es lo que estamos empezando en el nivel 2? Es a darnos cuenta que ahí el argumento verbal es una cosa, pero la energía empieza a ser también un elemento, un factor que hace que las personas cambien de opinión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues por ahora más inconscientes y después vamos a hablar más razonal, más racional. Entonces, Víctor, está muy chévere porque en la toma anterior, en esos silencios se te notaba y me hacías sentir y me hacías neurón espejo y de todo, que no estabas diciendo mentiras. Y eso hace que te dé poder. Pero entonces, cuando hablas mucho, tú también puedes economizar porque es tener confianza en que, aunque hables poco, también lo vas a convencer. ¿Por qué? Porque le va a pedir a Francesco de que así Víctor lo está haciendo pésimo, Francesco igual tiene que dudar. Como quien dice, te lo va a poner fácil. ¿Vale? Pero igual yo sé que esto funciona. Entonces, el hecho de que ambos estén desde la conciencia, o sea, siendo consecuentes, hace que sean más abiertos al otro. De esa manera tienen que hablar menos porque se vuelven más sensibles también ustedes y nos sensibilizan al público también. Entonces, las mismas tres cartas, los mismos tres argumentos, la diferencia es que ya son diálogos muy corticos, sin explicaciones, como muy, necesito esto, perdón, ¿vale? Y en los silencios traten de redactarlos, esos textos. Vamos a ver qué pasa. Entonces, Víctor, concéntrate otra vez en el problema posible, difícil de imaginar, que no sea difícil de imaginar. Y cuando estés listo, empezamos. Ah, y una tarea para Francesco, cuando estés pensando y hagas todo eso, me parece chévere que no sean acciones hacia otros lados, sino hacia él. Como que enfoques toda tu energía siempre en él. ok. ¿Listo? Entonces, desde aquí ya yo me quedo apagadito. Tómense su tiempo, arranquen cuando quiera, Víctor. ¿Aló? ¿Qué hubo, Francesco? ¿Qué más? Qué pena en serio la hora de llamarte tan tarde. Pana, necesito pedirte un favor muy, muy grande. Y lo que pasa es que, bueno, nos pasó una cagada gigante a Adriana y a mí. Y el caso es que nos robaron, nos hicieron un fraude con una casa donde nos pensábamos mudar y no tenemos de verdad dónde irnos. La mobiliaria nos va a pedir ya la casa. Y no tengo más a quién pedirle. Y quería pedirte el favor que nos pudiera recibir, así sean 2 días, 3 días, mientras miramos qué hacemos. ¿Ya te parece como muy descarado de tu parte después de todo lo que pasó, que me llames, que me pidas favores sobre todo? Totalmente, parce, pero uno tiene que saber cuándo bajar la cabeza. Y eso fue algo mucho que hablé con Adriana y no tengo más a quien pedirle, Francesco, el favor así gigante. Y sé que es incómodo y te entendería si me dijeras que no. Te entiendo, mejor dicho. Entonces, no hay lío, solo quiero, por favor, me digas si sí o si no para yo saber qué hacer con Adriana y pues con las perritas.
Pues para quedarse en mi casa, a ustedes, voy a decir que no. Pero a Coco y Piña las puedo recibir. Me les deja la comidita, me les dejan sus cosas y ya. Lo que necesiten, una semana, un mes, lo que sea. Pero está ahí. Y, bueno, listo, Francesco. Igual, pues, muchísimas gracias de verdad pues, por tremenda cosa. Y igual, pues vos sabes que yo tengo que hablar con Adriana porque ella es muy pegada a las perritas. Yo sé que ella no va a querer separarse. ¿Me puedes dar media hora para yo darte una respuesta? O no sé, 15 minutos mientras yo hablo con ella. Mi hermano, ahí sí, la premura es de ustedes. Antes les estoy haciendo un favor, pero pues como quieran. Sí, pan, entiendo. Ujú. Igual, de verdad, muchas gracias, Francesco, pues, por esto y por recibir mi llamada, pese a todo. Te confirmo entonces 15 minuticos. Ok, ok. En 15 minutos hablamos a ver qué les puedo ayudar con algo más. Corto. Chao. Muy bien. Listo. Entonces, como hay tensión, siempre se genera un poquito de tensión. Me gustaría que, Francesco, ¿qué te gustaría decirle a Víctor que no le pudiste decir? Que tiene huevo. Tiene huevo encima que le voy a hacer un favor y me va a hacer esperar a ver si les cuido las perritas o no. No. Víctor, ¿qué te gustaría decirle a Francesco que no le pudiste decir? No, como al parido. Y que porque necesito el favor, no le dijo nada. Listo, muy bien. Muy bien, gracias. Un aplauso para todos ellos. Aplausos silencioso. Listo. Entonces, comentarios. Prenda micrófonos todos los que quieran. Hablemos. ¿Qué sintieron para yo no sacar mis propias conclusiones? Puede ser desde cualquier tipo, desde como directores, como guionistas, o como público, o como actores, lo que quieran, lo que se les venga. Entonces Yo, viene yo, yo, María Teresa, perdón. después Víctor Bastides, después Sebastián Orjuela, que vi que levantaban la mano y ya. Ujú. A mí me pasó que Víctor no expresaba muchos gestos, pero que lo conmovía a uno. Sentía que realmente estaba en problemas. Mientras que Francesco utilizaba más gestualidad, pero sentía que estaba mostrando que pensaba y no lo sentía interiorizado en el pensamiento. Eso fue como lo que yo noté. Pausa ahí. En el chat escriban quienes están de acuerdo, pongan un por dos, porque tal vez nadie pensó así, solo fue María Teresa. Listo. Y Víctor Bastidos, cuéntanos. Como que es una forma de unirse a la misma idea para ver si estamos muy de acuerdo, porque como todos los públicos no son tan iguales. Y Víctor, cuéntanos cuál fue tu opinión o qué quieres soportarnos. Bastidas, ¿cierto? Yo como director lo que pensé fue que mientras más cáscara le sacabas a la cebolla y se iban más a los sentimientos y a la actuación realmente, más que a la vocalización de sus sentimientos y a la comunicación de sus problemas, que se volvía cada vez más interesante. Interesante, que, listo. que, claro, que se volvía como que te metías, te metías, te metías, porque de repente se trataba más de sentimientos y más de cosas que realmente eran como más, las ¿Telepático? vives, telepático, claro, las vives en vez de escuchar, que sentí que estaba bien, pero para mí no va por ahí. Súper. Eso era todo. Esa palabra interesante me parece chévere y es que a nosotros nos genera interés lo que no está desarrollado, lo que está inconcluso, porque nosotros nos creemos el cuento de que nosotros podemos desarrollar lo que falta. Es como pusimos un rompecabezas roto y el público empieza a armarlo. Entonces, donde los personajes hablan incompleto, hace que el público complete. Donde los personajes no cierran la idea, hace que el público cierre la idea. Donde los personajes no saben qué decir, el público piensa por ellos, ¿vale? Entonces eso es como más interactivo y eso genera interesante o interés. Pero es muy diferente a hacerlo espectacular.
que yo a algunas personas les comenté ayer en los otros, como siento que están tratando de hacerlo interesante. Una cosa es hacerlo interesante y otra cosa es que lograron ser interesantes. Para mí, la forma de ser interesantes es eh, ser egoístas con la información. Y esa frase me gusta porque creo que a veces es todo lo contrario de otros formatos. En otros formatos es como ayudar al público a que entienda y esfuérzate a que lo entiendan. Y acá es la ley Gestat. Uy, interesante. Ahorita Sebastián nos va a hablar de eso porque no sé de qué está hablando. Ujú. O bueno, lo sospecho. Es eso. Entonces, ser interesante es que el público no tenga la información completa. Otra frase que me gusta de cajón mía es ser egoísta con la cámara o ser egoísta con el público. Y es, el que me entendió y me vale verga. Entonces ahí podría haber llegado Perdón. Víctor, perdón, yo mi grosería, pero Víctor pudo haber llegado a haber dicho, hola, perdón por todo lo que pasó, necesito quedarme en tu casa. ¿Puedes? Entonces, ¿qué hace? Que el otro diga, este hijo de puta. No, es el mismo, pero es como, te pregunto más detalles, pero ¿qué pasó? Y él podría decirle, por favor, y ya. ¿Sí? Entonces, así como la estrategia de convencer al otro es hablar mucho, la estrategia de convencer al otro puede ser confundir también. Es como no me obligas a hablar. Porque en la sociedad nosotros tenemos una cosa que es prudencia y es cuando alguien está muy atacado, muy afectado, uno simplemente dice, déjame solo. Y uno entiende, ¿cierto? Entonces ese también va a ser una estrategia para el segundo ejercicio. Segundo ejercicio es menos cartas, va a durar un poquito menos y los textos son mucho más pensados, incluyendo él, no te puedo explicar. No son ejercicios evolución, no quiere decir que este sea la versión 2 del anterior, porque el anterior funciona también. Hay estilos y géneros así. Por eso nosotros también estábamos ahí felices. Pero la diferencia es que en el primero nosotros queríamos hablar como directores, ¿cierto? Queríamos dar ideas. En este, como ya no nos están dando tantas ideas, uno ya, esta es, no entiendo nada. Es más chévere porque yo ya no entiendo nada, entonces como que yo ya me vuelvo espectador. Entre más hablo yo, más doy papaya de que mis argumentos se vuelvan en mi contra. Entre menos hablo, menos me van a cuestionar. Es como un círculo adictivo. Bueno, se me olvidó cómo dice la expresión. Círculo Listo. vicioso. Es que adictivo. Listo, gracias. Entonces, los que estemos de acuerdo con nosotros, lo que acabamos de decir, en el chat ponen sí de acuerdo, o alguien que diga no, no estoy de acuerdo, me interesa ahorita revisarlo. Después sigue Sebastián Orjuela, después sigue, a ver, yo miré creo que fue Jorge Rico, después Adolfo Ramírez, después Diego Alfredo Yo y Nicolás quiero Buitrago. hacer ejercicio. María Teresa, pero para opiniones, esto es de opiniones. Ah, yo ya opiné. Sí. Entonces, Sebastián, no, Jorge, sí, Sebastián, Jorge, Adolfo, Diego, Alfonso, Nicolás Buitrago y Diana, perdón, te dejo de última. Sí, yo acá noté varias cosas que me parecieron supremamente interesantes, que cuando tienen que intervenir menos hay más pensamientos y eso genera como otro ritmo en la escena, ¿no? El tema de no estar como de cierta manera un pimponeo constante, sino que se obligan a los silencios, obligan a que el ritmo sea más lento, que haya más pensamientos, así que la escena se vuelve más interesante para uno como espectador y como director, ¿no? O sea, uno como que también la disfruta más. Una cosa que me pareció súper chévere, que fue cuando le dijiste a Francesco, dúdalo, porque eso de cierta manera como que humanizó al personaje. El personaje dejó de ser como el villano de la historia y empezó como a conflictuarse por dentro de, "Ah, puta, tengo rabia, pero también qué cagada no ayudarle". Y eso vuelve mucho más interesante el personaje, cuando hay como ese tipo de dudas y ese tipo como de, yo le llamo contradicciones, ¿no? Que los personajes son contradictorios porque quieren pero no quieren y tienen motivaciones para ambas. Y eso ya cuando empecé a ver la escena así me pareció supremamente interesante. Que ya dejé de ver como a Francesco como el villano, sino que lo empecé a ver un poquito conflictuado de, puta, tengo rabia, pero también me da cagada no ayudarte. Eso me parece supremamente chévere. Era mi intervención. Súper. Y hubo una cosa y es que apareció un subtexto y fue que dile lo que no fuiste capaz de decirle, que es un mal parido, pero eso nunca se lo dijo. Pero todos lo intuimos. Se le veía en la cara, todos le adivinamos en la mente, telepático.
Chévere. ¿Alguien estuvo en desacuerdo con algo? Ahorita vamos a puntear ese desacuerdo que me parece interesante. Continuamos con. Ya me olvidaron los órdenes. Ustedes saben cómo era en el orden, por favor. Y baje la manita, Sebas. Creo que iba yo. Sí, Jorge. Listo. Bueno, no, que me parece muy interesante el tema de lograr la síntesis en la escena, toma tras toma. Pero me parece interesante no solo para la escena, desde la dirección, sino para la creación desde el actor. Porque siento también que el actor primero está lleno de diálogos, 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 le pasó a Víctor y le pasó a Francesco, y luego cuando tú les vas quitando las posibilidades de las cartas, empieza a verse, a sentirse unos silencios, pero esos silencios están llenos. Entonces es muy interesante cómo, claro, nosotros ya conocemos el antecedente, todo el diálogo que dijeron en la primera toma. Sin embargo, cuando ya, si uno viera solo la tercera toma, se alcanza a sentir que están llenos estos silencios que tú le estuviste marcando poco a poco. Eso me gustó mucho, lo repito, no solo para la síntesis desde la dirección, sino para el actor mismo, cómo ir encontrando esas líneas de pensamiento e ir guardando. Súper, muchas gracias. El ejercicio de la toma del siguiente día va a ser empezar en orden. 5, 3, 3. O sea, 5 carticas, 3 carticas, que las 3 carticas suelen quedar largas y después 3 carticas, pero apretaditas. Es como que les vamos a meter una jaulita. Pero ¿qué me gusta de la carreta de las cartas? Fue que yo les expliqué muy claramente de que en los silencios deberían estar eh, dialogando telepáticamente, por así decirlo, o para sus adentros. Aparece un nuevo conflicto que es el conflicto interno. El día anterior, en el ejercicio uno solo había el conflicto externo. Tu enemigo es el otro. Pero ahora en este el enemigo es tu censura. Entonces aparece el conflicto interno, que eso lo vamos a desarrollar después, cuando empecemos a hablar de antecedentes y todas esas cosas, ¿vale? Pero básicamente es, la sociedad te está prohibiendo hablar mucho. Y cuando empiezan a haber prohibiciones, aparece el subtexto. El subtexto es la censura, lo que avergüenza o lo que está mal dicho decirlo en público. ¿Por qué? Porque yo le dije una orden a Francesco y fue, esta última carta, dúdalo, pero quiero que por un momento pienses en él. Entonces, vamos a ponerle dos fuerzas a los personajes. Los personajes quieren convencer al otro, pero también los personajes quieren ser altruistas. Una cosa es querer ser altruista y otra cosa es ser altruista. Ellos son egoístas. Eso lo tenemos clarísimo. Cada uno por su lado. Me vale huevo tu ajiaco. Entonces, tu personaje es egoísta y trata de convencer al otro, pero intenta ser altruista. Es doble objetivo. El intentar ser altruista es intentar entender al otro. Cuando esas dos fuerzas están, primero yo y primero tú, ser o no ser, o tú o yo, o egoísta o altruista, cuando están esas dos fuerzas, empiezan a pelear y aparece el conflicto interno y es, ¿qué voy a hacer? Y ese es el silencio lleno del que alguien dijo por ahí. Ellos están diciendo, pucha, qué difícil ser egoísta y altruista al mismo tiempo. ¿Vale? Esto se los cuento a ustedes, si se lo quieren decir a sus actores, o sea, ahí verán ustedes qué hacen con esta información. A veces sí es importante, a veces simplemente no es importante. Pero es importante saber el origen del conflicto interno. Es el egoísmo versus el altruismo. Es alguien que quiere cambiar el mundo, pero se da cuenta que va a tener consecuencias sobre otras personas. Es el héroe villano en uno solo. Bueno, seguimos con las preguntas. ¿Alguien más? Diego, creo que seguía después Nicolás, y después Diana, y después ahora Luis. Hola, buenas noches. ¿Me oye bien? Hola, ¿Está bien? sí señor, bienvenido. Bueno, en cuanto al ejercicio, siento que hay varias cosas para rescatar. De Víctor, no sé, pero sentía que la forma en que decía los diálogos fueran largos o cortos, como que los sentía muy honestos. No sé si fue porque sentí una relación a cuando uno pide un favor, pero le da mucho como con timidez o sí, como sabiendo con un pasado que la cagó y que todo, pero que aún así tiene que pedirlo, como que esa tonalidad de la voz me hizo creerle a Víctor a lo que estaba diciendo
Y pues el personaje de Francesco, sí, obviamente las facciones se le sentían mucho más la inconformidad y como ese odio, ese rencor que le tiene pues a este personaje. Porque él se inventó eso, ¿no? Él Una se lo cosa que, inventó, es que es por tu culpa. Él se metió en esa camisa. Sigue, Diego. sí, una cosa que me hubiera parecido interesante de Víctor a la hora de, pues, de sus intervenciones era como de, listo, ya Francesco planteó de que hubo un pasado entre ellos dos que fue lo que rompió la relación. Siento que faltó como dentro de la intervención de Víctor como ese arrepentimiento que ha hecho dudar a Francesco naturalmente, como que sentía que Víctor sí decía, sí, sí, la cagué, pero por favor ayúdame, en vez de tratar de darle una solución, siendo que me pasado darle una solución, no sé si esto es un problema como de guión o actuación, pero es lo que sentía que si Víctor hubiera usado las cartas de, voy a tratar de sentir arrepentimiento de lo que pasó para solucionarlo en ese momento y que Francesco me ayude naturalmente, de pronto Francesco siento que lo hubiera ayudado con más carisma, así como hubiera sentido las ganas de ayudarlo. Y yo fui el que dije por ahí en el comentario que estaba en desacuerdo con el comentario del compañero porque cuando le diste la regla a Francesco de tienes que dudar, sentía que esa duda, sí, como que el momento de dudar de él era como obligado, como cuando te obligan a hacer algo que tú no quieres. Entonces, como que realmente no dudo por lo que dijo Víctor, sino pues como porque tenía que hacerlo. En cambio, si Víctor le hubiera dado como una sensación de arrepentimiento completo sí, de que está arrepentido por lo que pasó, hubiera dudado verdaderamente y le hubiera dicho, bueno, te cuida a tus perras o te doy el espacio de mi mamá porque sentí que sí estás como que sí quieres solucionar eso que pasó antes y ya. Buenísimo. Eso quiere decir que uno tiene el ojo tan agudo que uno todo el tiempo está diciendo, no le creo, sí le creo, no le creo, sí le creo. Y es impresionante porque, bueno, estamos en clase de diplomado de no sé qué. Entonces el ojo está un poquito asesino, ¿no? Tenemos el bisturí. No lo hizo tan mal, no fue que quedó tan mal, pero sí estoy de acuerdo en que cada vez que ustedes metan la cucharada, no va a quedar perfecto la primera reacción. Eso sí, desde aquí ya queda claro. Por eso se los advertí. Ese es el ejercicio de dos. Advertirles que ustedes van a meter la cucharada, pero recordarles que no pueden reaccionar inmediatamente, porque si no van a quedar vibrando con la energía de la voz del director. Entonces por eso necesitan quedarse en silencio, como esperando a que la mente se apague un ratico, o que la memoria de la voz del director se apague, que en cámara va a parecer como si estuvieran pensando, porque ya aprendimos que si se quedan en silencio no quiere decir que esté mal o que se aburran, sino al contrario, es el rompecabezas. Entonces le explicamos eso a los actores. Cuando tú te quedas en silencio, a mí me encanta porque me dejas friki, me dejas ahí en stand-by. Entonces, si yo meto la cucharada, aprovecha y tú te quedas un rato en silencio hasta que como que interiorices y cuando encuentres tu yo, como básicamente es cuando yo te diga algo que hacer, tú no lo haces hasta que encuentres un por qué lo harías tú. Que eso fue tal vez lo que podemos reforzar que dice Diego. Lo hizo fue porque se lo dijo Fagua, pero todavía no estaba listo Francesco para decirlo porque lo diría yo, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Los argumentos salen un poquito más interiorizados y cargados, que tal vez por eso le echan flores a Víctor de su voz nos cargó a todos, pero también se debe a que yo le pedí un verbo muy interesante y fue busca algo que te afecte en la vida real, que sea posible y no difícil de imaginar. Entonces, no sé, pero Víctor seguramente cuando nombra a sus perritas, nombra a su novia y nombra la casa, ya se le están moviendo cosas tan reales que le funciona el argumento y nos contagió o nos convenció a todos porque él mismo no le quedó tan difícil convencerse, ¿vale? Listo, chévere ahí porque me da papaya para yo meter la cuchara. Gracias, Diego. Sigue Nicolás, luego Diana y luego Luis. Hola, buenas noches. También pues me parece como muy, muy interesante la forma en la que los silencios también acentúan la escena. Digamos como que nos dan a nosotros, pues primero como espectadores, porque acá estamos como espectadores, es como generar esos imaginarios y en qué puede pasar. Aparte, pues en Víctor
más allá de su voz y más allá de, pues, de los gestos, también él pues tiene como una inflamación, entonces da como a pensar, marica, este man está jodido, weón. O sea, es sin querer, son las circunstancias que se juntan, pero es ese subtexto, todo lo que está como todo ese conjunto de cosas hacen que nosotros realmente sintamos empatía con él y que en algún punto también veamos a Francesco como el malo, sabiendo, o sea, sabiendo que si Francesco se está rehusando, pues es porque, parce, alguna cagada le hizo y él dice, marica, es la cagada, pero yo te cuido los perros. Y cuando dice yo te cuido los perros es como, uff, marica, o sea, ahí hay un corazón y como que la cagada fue grande, pero no tanto como para no cerrar del todo la posibilidad de que Víctor pueda, pues, quedarse a vivir ahí. Entonces, un ejercicio muy interesante. O que Súper, los entonces, perros son mejores que los humanos. Pues ay, digamos en esta edad y en el que, no, pero mira que es una buena conclusión porque podemos pensar igual, pero sí generan como cierta emocionalidad. O sea, estamos de acuerdo en que digamos, no sé, creo que ahí ya nos podemos ir mucho más para allá, pero no estamos acá. Pero es eso, genera ese factor emocional y ese factor como, uff, o sea, no, claro, los perritos. Y ya uno como que no entiende a Francesco como el malo de la película. muy bien, eso lo vamos a hablar ahorita. Por eso fue que yo le pedí a él que tuviera un poquito de altruismo, porque el altruismo genera empatía. Todos queremos ser buenos. Si los personajes son demasiado villanos y demasiado malos, no son humanos, que todos sabemos que eso es un error en guión, y en dirección, y en género, y en las telenovelas, y mejor dicho, tenemos un error de televisión desde hace rato donde los malos son malos y los buenos son buenos, y no generan empatía, solo nos burlamos de los pobres personajes. Pero cuando hay altruismo, nace la posibilidad de redención y de culpa en el público, y es, uy, yo lo juzgué, ¿vale? Y eso lo vamos a hablar con los géneros, la culpa y la expectativa. Chévere, Nicolás, gracias. Baje la manita. Diana, por fin. Buenas Dianita, noches, bienvenida. Buenas noches. gracias. Tengo dos, bueno, primero que todo, me adhiero como a que entiendo del ejercicio y también del primer ejercicio que hicimos dirigiendo a nuestros actores, que la necesidad debe ser de mucha urgencia y de vida a muerte, como un objetivo de vida a muerte y me adhiero a lo que dijeron de Víctor. Es como, o sea, de verdad necesito que esto suceda, ¿sí? Que creo que cuando uno hace que las cosas sean ligeras, pues no genera un conflicto. Quería decirlo y me parece muy chévere como él lo hizo. Y tenía dos preguntas. Sé que estamos de alguna manera en audiovisual y que esto se hace un poco más hacia el teatro o a la improvisación, pero ¿se podrían usar acciones físicas para recrear de alguna manera ese pensamiento de lo que no se dice? O sea, como, sí, como esto de tomarse un café o qué sé yo, o sea, Ujú. se puede llegar a eso. Esa era una pregunta. Contesto Y la, esa. Déjame la contesto de una vez. Eh, en la pantalla, nosotros estamos todo el tiempo como una inteligencia artificial, estamos buscando la mirada, siempre. Pero cuando hay una acción, lo que pasa es que este movimiento hace que me quite el foco. ok, Como quien dice, sí, bueno, yo estudié diseño gráfico y lo estudié mucho, y ilustración, y Kandinsky, y pintura, y el punto de línea sobre el cuadro. ¿Qué es lo que dice la punta de línea sobre el plano? Es que cada vez que hay algo, cambia la vibración del espacio. Entonces, ¿qué pasa? Víctor Bastías dijo en un momento, sentí que era inmersivo, como que uno se metía. Pero cuando hay una acción, es como si pasara un carro enfrente de la situación. Entonces, las acciones, lo que pasa es que en vez de sumar, distraen o jalan la atención del público para otro lado. Mi recomendación, lo voy a poner en términos de cartas. Cuando van avanzando las cartas, se va poniendo más denso el juego de póker, ¿cierto? Van saliendo cartas más bravas. Uno nunca bota el as de picas de primero, sino uno lo deja para el final, digamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Al principio es más permitido distracciones, pero al final es más permitido las telepatías y las quietudes, porque es que la cámara está haciendo, ¿lo dirá o no lo dirá? En el clímax hay demasiada atención como para hacer algo. Por eso cada vez hay menos palabras.
Cada vez hay menos sonidos, cada vez hay menos movimiento y deberían haber menos acciones. Pero el truco es el siguiente. Como nosotros lo que tenemos por inteligencia artificial tenemos el tracking en los ojos, las acciones deberían ser miradas. Por eso en el cine se usan tanto las miradas. Porque si yo miro para acá o miro para acá, eso ya es para mí como mucho movimiento. Entonces lo que podemos hacer de ahorita es, en el teatro y en otro lado, el movimiento de las acciones lo que hace es que necesitan mover el cuadro. Pero acá lo que yo necesito es mover el cuadro, pero en donde estoy pegado. Entonces si yo estoy acá, que eso lo hacen los gringos, estoy aquí, tengo unas ojeras tan bonitas, pero se me como sí, para que me vean mejor. Estoy mirando acá y dudo, entonces es como, está bien. ¿Qué pasa? Dudar o titubear fue quitar la mirada de, bueno, está bien. Entonces lo que hacen muchas veces los gringos es que hablan con la mirada en otro punto y en el punto final o en la acentuación de la acción miran. Entonces es como monólogo. Mira, lo que pasa es que yo creo que tú la cagaste conmigo y por eso no puedo tener a tus perros, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Se potencia es la mirada. Entonces son acciones que sí se mueven, la diferencia es que nosotros trabajamos con otro tipo de acciones. Ya, ok. Creo Ujú. que no como actor busca muchos como cosas alrededor para adornar, desde la palabra hasta cositas, o sea, como huevonadas. Pero bueno, esa era una y la otra Sí, es, esas son ideas chéveres, pero no funcionales, digamos. Eso es una ya, forma de decirle al actor, eso está chévere, pero me funciona más que lo hagas con la mirada. Es como ya. no decirle no lo hagas, sino dilo, hazlo, pero ahora con estos otros elementos. Recuerdo un ejercicio que nos hacías, que era como tener el movimiento de las manos afuera de la cámara, como para llevar esa energía de las manos a otro lado y no al cuadro. Entonces, sí, ya me acuerdo. Y otra cosa era como, es importante decir, digamos que cuando tenían las 5 cartas, se acababa una de las cartas entrando a la conversación. Entonces, no sé qué tan prudente sea decir que la conversación ya esté empezada como desde un nudo de lo que esté pasando, o bueno, no sé. Sí, cuando uno ya está editando suele pasar que las escenas nunca están en el inicio, sino están en pleno, en la mitad, digamos. Pero para actuar es raro empezar en la mitad. Entonces yo lo que siempre recomiendo es arranquen desde abajito y van subiendo, que yo después lo edito. Entonces a veces regalo una carta extra solo para hablar mierda al principio. ¿Qué hubo? Y en la segunda ya empieza la carta. Eso puede ser también. Es como, mire, ustedes tienen tres esas cartas y solo les regalo el saludo. Pero acá no me pueden decir bobas en la primera carta. Pero estuvo chévere porque José arrancó la primera carta ya con todo el conflicto y eso generaba más desespero en el pobre Francesco. Entonces, en cierta forma, es funcional. Porque todo lo que afecta al otro es más funcional que hacerlo cotidiano o normal. Aquí ya estamos entrando en género porque aquí la vida ya no es así. La gente no es así, a menos, bueno, la gente sí es así cuando está en problemas. Yo sí he llamado a mi hermana, hola, me enteré que te pegó tu esposo. ¿Qué pasó? ¿Se me entienden? Cuando la cosa es grave, uno sí entra en este tono. Entonces, no es que sea tan antinatural. Alguien dijo por ahí, los latinos somos muy gestuales. Somos muy gestuales, pero cuando la cosa se pone seria, el cuerpo se enfoca tanto que uno no hace eso. Es como cuando uno está parqueando un carro difícil de parquear. Hay un momento que la cara se apaga porque la conciencia no está en la cara, está en el carro. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que los gestos muchas veces están cuando todavía no hay tanta concentración en algo. Los gestos, el exceso de información y de energía es cuando la cosa está light. Pero cuando la cosa se pone densa, todo el mundo se pone muy tenso y muy quieto. Entonces no se sientan culpables de obligar a que los actores empiezan a entrar en esas jaulas. Pero lo chévere es que aquí les estoy sustentando una jaula lógica y no una jaula porque sí. Porque todos hemos pedido contención, todos hemos pedido menos acciones, todos hemos pedido silencios. Y argumentamos que eso es cinematográfico, pero para el actor eso no tiene lógica, no es un verbo. Pero acá el verbo es, necesito que argumentes mejor y para eso tómate tu tiempo y no hables hasta que tengas argumentado. Y él va a estar tan concentrado que se le van a quitar los gestos. Es un ejemplo, ¿sí? A Francesco yo en un momento le dije, quiero que la energía sea con él, pero porque yo sentí que él lo estaba haciendo como por hábito tal vez, pero cuando se lo pedí como una orden, eso lo desconcentra porque le estoy pidiendo una orden.
Entonces lo que yo le puedo hacer es cambiarle esa orden, puedo decirle, Francisco, ¿qué tal si para ti es demasiado importante analizar si él te está diciendo mentiras o no? Entonces, siempre con él porque necesitamos saber si está diciéndote mentiras. Es un ejemplo. Entonces, ayudarle a sustentar al actor la marca siempre va a ser mejor. Pero cuando uno ya no tiene tiempo, les pido a los actores, yo les pido resultados, pero por favor susténtenlos y no los hagan porque yo lo dije. Y tómense su tiempo para sustentarlos. Que a mí me gusta que la función del actor es buscar un porqué. No es hacer lo que yo les dije, sino buscar un porqué. Y cuando lo tengan el porqué, lo hacen. Y eso hace que se interiorice. Pero está chévere esa pregunta, Dionita. ¿Esa era la otra pregunta? ¿Esa es la pregunta 2? Listo. Chévere. Súper lo que dijo Diana, lo voy a retomar antes de que se me olvide porque eso lo vamos a hablar ahorita cuando hablemos de antecedentes. No es lo mismo un antecedente a largo plazo que un antecedente a corto plazo. ¿Qué es más funcional? ¿Que sea hoy en la tarde o que sea mañana? ¿Qué es más funcional? ¿Que sea ahorita dentro de una hora o dentro de un mes? ¿Vale? Téngalo ahí en notas porque ahorita vamos a empezar ese tema de antecedentes. Luis. No, hola, es que yo creo que la respondiste ahora, pero yo sí te quiero hacer énfasis en por qué a veces la pausa es tan tediosa para un actor, porque a mí lo que me pasa, digamos, o sobre todo en películas colombianas que usan muchos silencios, ¿no? A veces las pausas a mí me sacan, ¿no? Me sacan del momento, entonces a veces uno se cuestiona como director en decir, no di la indicación correcta o el actor no la entendió o el actor no la tiene tan interiorizado cómo tiene que reforzar la pausa. Ponías el ejemplo de o la mirada o el lenguaje del cuerpo. Entonces a veces pasa eso, que el momento se vuelve muy contemplativo. Yo lo veo más, y pongo el ejemplo del cine colombiano, es como por eso, porque a veces tratamos de generar líneas muy cortas desde el guión y lo que hace es que la escena caiga y otra vez y esté así, como se vuelva ambivalente. Sí, yo creo que es la pausa fácil. La pausa porque es chévere. La pausa porque es coreana. La pausa porque es francesa. Pero la pausa Exacto. porque es coreana y francesa es porque viene impuesta desde el guión. Pero el problema de los guiones es que en los guiones están las acciones, pero no están los subtextos. Entonces, ¿qué pasa cuando veamos el texto? Nos vamos a dar cuenta. Cuando me ponen los textos, yo pongo los mismos diálogos que pasaban ahorita. Estaba Víctor, le dice Francesco, ta, 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 lo mismo. Pero no va a quedar con esa tensión. Porque lo que genera tensión es que ellos están escribiendo el guión mientras los estoy grabando y eso les genera un esfuerzo. Entonces, lo que hace que el silencio sea tenso es que uno siente que para ellos no saben qué hacer y eso genera inquietud. La tensión es algo que no está resuelto. Pero cuando la gente se aprende el texto y hace pausas, dice texto y queda con la sensación de, lo logré. Y en ese silencio es como, haz algo. Entonces lo que tienes que hacer algo es dudar en volver a decir el siguiente texto. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el cine colombiano? No es que no funcionen los silencios, sino que están mal construidos porque no son a base de un subtexto o de una censura, sino más que todo de un tiempo obligado. Que es como cuenta hasta, había un preparador de actores que le decía a los actores, di el texto y cuenta hasta 3 y después dice el otro. Y ya, para que parezca cine, él les decía a ellos. Entonces ahí me empezó la reflexión, yo, pues funciona en cámara, pero se ve raro, pero no debería ser como más orgánico, la situación es la que hace que no sepa por qué votar el texto. Cuando veamos el texto pues pucha, el texto el texto tiene la misma marca que la carta y me queda una carta y me queda un texto. Y tengo que hacer 80.000 cosas antes de votar este texto. Eso genera tensión. Y ahí el silencio sí se sustenta y queda chévere y uno dice, wow, se siente hasta acá. ¿Pero por qué? Porque si ellos sufren, yo sufro. Pero si el actor no sufre, porque en teoría está en break, porque los actores que dicen los textos, dije el texto, break o stand-by, texto, stand-by, texto, stand-by. Entonces es lo que pasa cuando la escena no se entiende sino se dice. Y la mejor forma de entenderla es hacer primero una impro. Esa es la recomendación, porque la impro es donde los cerebros son creativos y sufren. Entonces, después de haber hecho Víctor y Francesco, mi tarea, por ejemplo, ese es el ejercicio número 4 o 5. Hago la impro, la escribo y se las paso escrita. Y ahora me tienen que decir lo que está escrito tal cual. Pero tiene que tener la misma energía de la impro. Va a funcionar muy bien porque como ya tienen las memorias o el registro en el cuerpo de no saber qué decir, llega el texto y dicen, yo ya sé qué tengo que decir, pero recuerdo lo difícil que fue inventarme mi propio texto. Es como quien dice al actor decirle, actúa tu propio guión. Funciona mucho. Pero cuando a mí me traen un texto escrito de otra parte, entonces yo tengo que echar para atrás y primero lo improvisamos para que ellos mismos digan, wow, en la improvisación dije exactamente lo que está escrito.
Entonces ellos van a quedar con la sensación de que son guionistas de su propio guión. Si un guión está bien escrito y yo hago una improvisación, deberían estar diciendo exactamente lo mismo que está en el guión porque está bien escrito. Porque los guiones tienen la lógica de los personajes. Es raro que uno haga una impro y salgan diálogos que no, que son de esos diálogos que uno recorta y uno dice, pero ¿por qué está diciendo esto si no es necesario? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hago una impro, yo mismo censuro y echo machete en este ejercicio de las tres cartas, porque yo digo, pero yo para qué voy a decir lo de la mamá si ya no sirve. Como notaron en la última de las tres cartas ya salió lo del apartamento. ¿Ya para qué? Entonces, como que entre la misma repetición, es como todos los ejercicios artísticos. Se va filtrando y se va filtrando y lo que no sirve va saliendo, por lógica, por lógica. Pero el texto debería entrar por lógica y no por obligación, ¿vale? Pero bueno, eso, eso lo dejo como un pequeño abrebocas, porque el texto es como ya en la mitad del curso. Quiero que todavía sigamos disfrutando estas cosas que son un poco más caóticas y más difíciles de manejar. Listo, ya todos hablamos, ¿cierto? Listo, excelente. Bueno, llega el ladrillo, prepárense. Tan, ta, tan, tan. Eh, Voy a compartir pantalla y vamos a hablar de... Ah, venga, alguien habló de la Gestalt. Mientras yo abro mi PowerPoint, ¿nos puede echar un pequeño introducción de lo que nos dijo de Gestalt? Me da curiosidad porque yo quiero estudiar Gestalt. No sé por qué. Sebastián Aquí, Freire. aquí. Sebas, Lo voy a ¿cómo poner estás? así en pantalla completa y le voy a dar comisión de esta clase. O sea, Bienvenido, realmente Sebastián. cuando estabas, Ujú. ¿cómo estás? En realidad cuando estabas hablando acerca como, sobre todo hubo uno de los compañeros que dijo acerca como de que los silencios llenan la escena y aparte estábamos hablando sobre generar interés sobre algo que no está desarrollado. Básicamente también estaba pensando como que es más o menos como las leyes de Gestalt son básicamente cuando nosotros rellenamos el cuadro de algo que no está realmente completo. O sea, por ejemplo, no sé, ver una silueta tipo, no sé, el logo de Apple. Necesariamente tú no tienes como que la manzana en sí con el color ni nada por el estilo, pero ya tú sin necesidad de tener tantos elementos, ya creas como que ese elemento. O sea, con simplificaciones, con cosas así. Entonces, tu mente hasta cierto punto como está tratando de rellenar dentro, como que fill in the blanks, como tratas de rellenar el cuadro. Entonces, justamente por eso me hizo como mucha conexión cuando estábamos hablando acerca de cómo nosotros, a través de esta intriga y a través de esto que nos está desarrollado, nosotros lo llenamos como que en paralelo. Por eso Súper. justamente estaba hablando de la gestal y mira qué coincidencia que también me estabas diciendo de que tú estabas estudiando diseño. Entonces también como que la coincidencia fue bastante como que irónica hasta cierto punto. Estamos Pero nada, conectados. todo bien. Sí, Telepáticamente. telepáticamente. Hay una frase que dice que nosotros escuchamos lo que queremos escuchar. Y en cine, en el montaje, nosotros inteligibilizamos automáticamente una imagen con otra. Entonces nos ponen una imagen de un pollito y nos ponen una imagen de una cruz y automáticamente nos inventamos la película. Y esa es la base del montaje, que la gente construye la película en su cabeza a partir de una cosa pegada con otra. Entonces lo mismo va a pasar con los actores. Un silencio con una mirada, un silencio con un diálogo de la otra persona. Por eso muchas veces la cámara no está en el que habla, porque me está construyendo mucho lo que el que está oyendo. Bueno, otras personas dirían jugar a los contrarios, mostrar lo que contrario a lo que se espera contar. Entre más nos pongan desarmado el rompecabezas, más nos toca parar bolas o estar más atentos. Pero ojo, cuando empecemos a hablar de géneros y formatos y todo eso, hay formatos exigentes y hay formatos light. Entonces, lo que a veces pasa con el cine colombiano es que queremos mostrárselo a un público exigente que no es colombiano, pero para vivir o para generar producto o para generar público hay que generar puntos medios o simplemente hacer productos más light y más sencillos y más explicados. Los actores tienen que ser versátiles en todo. Lo que nosotros como directores tenemos que ser claros es cómo es el juego que vamos a jugar ahorita. Entonces lo que yo les estoy explicando no es que sea el ABC de la perfección, sino que son básicamente soluciones a las cáscaras de banano en las que yo me encontraba. Y este jueguito de las cartas a mí me salvó
Me ha salvado como 5 años de proyectos. Entonces, voy a compartir pantalla para empezar una cátedra. Bien puedan, tómense un cafecito porque esto va para largo. Entonces, ay, parece que esto debería cambiar de página. ¿Por qué no cambia? Ah, porque esto es un Power. No, porque ya. Entonces, cuando yo diseñé uno de los talleres, diseñé un astronauta subió en un avioncito. Pero fue porque hubo una conversación con una amiga que se llama Catalina Arroyave, que nos dábamos cuenta que nosotros siempre estamos haciendo esto, y es el director es esta manita piloteando el avión y el actor es el avión, porque nosotros siempre creemos cuando grabamos y decimos acción, queremos espichar botones y que el actor planee como si fuera un dron, eh, pero lo que nos hemos dado cuenta es que la base de dirigir es darle las herramientas y la confianza al actor para que él pueda tener el piloto automático. Entonces, ¿qué es lo que hago yo en una impro o cuando meto la cucharada? Es que le doy, indico caminos que siento que no se están explorando, pero ya después ya no me vuelvo a meter. Entonces, por ejemplo, yo me metí en la toma 2 de Francesco y Víctor. Silencio, espere, dude, y mire que yo era como muy, pues, mañoso la experiencia. Yo me metí en un segundito que en una me funcionó porque no pisé ninguno de los dos diálogos, en otra sí me tocó casi que por Zoom decirle, Francesco, te estoy hablando. Me tocó dañarle el ejercicio a Francesco, pero después de eso ya quedó tan claro porque la información, cuando entra acompañada de la emoción o de la situación, se vuelve una experiencia. Pedagogía básica. Es pedagogía básica, yo no puedo hablar 3 horas porque ustedes no reciben la información. Yo tengo que ponerlos a pararse y a moverse y a escuchar. Entonces la mejor forma de enseñar es poner a sufrir a alguien, que todo el mundo sufra con él y todos aprendimos de su sufrimiento. Por eso funciona poner a alguien al frente del tablero. Pero cuando yo ya le digo piloto automático es que estoy seguro que Francesco ya esta clase no se le va a olvidar nunca, porque él estuvo expuesto, lo corrigieron, lo criticaron, un por dos, un por tres, no sé, y seguramente hasta tal vez está llenando de información que no es tan cierta, tal vez lo hizo muy bien, pero se llevó solo lo negativo, pero todo esto hace que Francisco para la próxima ya pueda jugar más rápido el juego porque aprendió a punta de ensayo y error, ¿cierto? Entonces pensemos que nosotros somos personas que estamos usando el espacio de ensayar y de grabar para que los actores tengan ensayo y error. Pedagogía es permitan que se equivoquen para después explicarles y permitan que se equivoquen, que monten bicicleta, pero no tratemos de ser las rueditas auxiliares todo el tiempo porque ellos nunca van a poder llegar al nivel máximo de actuación que es piloto automático. Para mí el piloto automático es la graduación de un actor, en todo sentido, de su guión, de su personaje, del set. No hay nada más maravilloso que estar uno en el set y decirle, tú ya sabes lo que tienes que hacer, dale, acción. Se puede decir que es confianza, pero tiene que ser fundamentada. Hay actores, hay directores que son chéveres, entonces dicen, yo creo en ti, y después odian a los actores. ¿Por qué está haciendo eso? Entonces, no les regalen la libertad si todavía no la han construido. Pero yo creo que el ensayo no es montar una escena rígida, sino es encontrar muchos ensayos y errores para soportar el texto. Y si el texto se cae en un ensayo, cámbienlo. Todos sabemos que todo el mundo tiene, en la industria, tiene el permiso de reescribir el guión en los ensayos. Eso está autorizado. En las obras no sé tanto, sí, en las obras también, a menos que sea una obra muy famosa, pero también hay adaptaciones. Pero el piloto automático es la meta del diplomado de Fagua Casting, por así decirlo. Yo no quiero que ustedes sean esto, que eso es lo que creemos que es dirigir, es estar moviendo la palanca todo el tiempo y estar estresado. ¿Por qué no reaccionó como yo quería al momento que yo quería, en el segundo que yo quería? ¿Por qué no? Entonces, para mí, intervenir está válido, pero es solo para dejar como una indicación en caliente, porque se pueden dar indicaciones en frío, pero las indicaciones en caliente entran mejor, porque en frío se olvidan. Corte, mira, entonces esta vez en el diálogo tal vas a hacer así y la mirada así, listo, acción. Cuando entra no se le olvida esa vaina. Pero en caliente, míralo ahí, tenlo ahí, congélate, listo. Eso no se olvida. Cuando vayamos a dirigir a niños, yo les voy a dar como ese ABC de cómo dirigir niños y básicamente es en caliente, los voy marcando. No es nada de sentémonos en la mesa a analizar tu personaje, sino párate ahí, camina, ahí, dile el diálogo, sienta, ahora mira para un lado, asústalo. No, asústalo más, muy bien, después dile el otro diálogo, corte. ¿Te lo aprendiste? Sí, acción. El niño ya sabe que que no lo asustó en nivel 1, sino que lo tenía que asustar en nivel 5. Hazlo, muéstramelo. No, otra vez.
No, otra vez, aprobación. Eso, así. El actor ya dice, ah, ya es así. Lo chévere es que no es palabras, sino actos. Ya viví lo que quiere el director. ¿Por qué? Porque el director lo vio. Entonces las palancas están válidas, pero deberían ser como en esos medio pasones, en frío, caliente, marcación, no sé qué. Pero ya después, ojalá no haya que volver a ese momento incómodo de que te estoy moviendo con hilos al actor. Dirigir no es mover con hilos, pero sí las primeras guías ayudan mucho, para que se entienda por lo menos. Puede que a veces ya el director diga, mira, eso es lo que yo me imaginaba, pero bueno, rómpelo si quieres, pero ya el actor va a tener un referente más concreto y dice, ah, yo ya sé qué romper por lo menos, ¿vale? Creo que es como metodologías. Como esto es nivel 0.0, los que han dirigido muchas veces dirán, ah, qué fácil, otros dirán, ah, interesante. Sigo con mis dibujitos. Entonces vamos a empezar ahorita hoy a activadores emocionales que tiene que ver con conocimiento de nuestro cuerpo. Eh, engañar a nuestra mente y cuerpo. Voy a empezar a hablar ahorita de pensamientos, estímulos, reflexión, sentidos, emociones. Pero antes de eso voy a hablar de esto. Ya. Entonces este es un cuadrito de lo que hemos hecho en nuestras impros. Este. Ahí. Perdón. Entonces hay dos tipos de escenas. Cuando el actor está acompañado con otro actor, o dos fuerzas, por así decirlo, o más fuerzas, o cuando el actor está solito. Entonces en las improvisaciones que hicimos hoy y ayer y los martes pasados era un choque de uno contra otro y entre ellos se autoestimulaban, porque ellos están jugando con la energía del otro, porque su función es mover al otro. Pero cuando están solos, ya es moverme a mí mismo, porque ya no hay nadie que me vaya a mover. Entonces tengo que usar estímulos internos o activaciones emocionales, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces, ¿qué pasa? En muchos de los ejercicios que vimos, habían actores que empezaron a hacer emociones falsas o se sobreactuaban o hacían gestos grandes, porque ellos trataban de autoactivarse, pero se autoactivaban como funciona en otros formatos, que es muy visible o tiene que ser muy visible. Pero en cámara y en cine no puede ser tan visible porque desconcentra. Porque como le dije a Diana, los movimientos grandes lo que hacen es, en vez de sumar, hacen ruido o quitan el foco. Entonces las activaciones tienen que ser sutiles. Todas las activaciones son falsas, pero tienen que ser sutiles. Pero entonces, cuando yo pongo a Víctor y a Francesco, entre ellos mismos ya se están cargando. ¿Por qué? Porque el rostro y la voz de Víctor ya le mueve cosas a Francesco, Francesco, etcétera, etcétera. Pero cuando yo pongo a Francesco a actuar solo con él, ahí ya se va a notar si él tiene conocimiento de cómo activar o cómo afectar su cuerpo de una manera visible o de una manera menos visible, que eso es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, yo sigo aquí con mi pedagogía, con mis PowerPoints. Entonces, cuando hacemos las improvisaciones, aparece este juego de las bolas de billar. El director le dice algo a A, el director le dice algo a B, el director espera que A haga algo, el director espera que B haga algo. Acción, yo ya no me puedo meter. Las dos bolas llegan y se chocan, y entre ellas empiezan a subir y bajar en términos de texto es lo que yo digo, y abajo subtexto es lo que no fui capaz de decir, que es ese diálogo interno. Como quien dice, arriba está la carta lanzada y abajo está pensando qué carta lanzar. Entre más avanza el ejercicio, se está acabando el tiempo, se está acabando la paciencia, y hay un momento donde las cartas empiezan a ser un poquito más fronteras o menos censuradas o menos de tacto o menos diplomáticas, y ya dicen, ¿sabes qué? Estoy cansado de ti. El clímax es cuando uno dice algo, que es la última carta, cuando uno dice algo que todavía no había sido capaz de decir. Es decir, en nuestra escena yo le dije a Francesco, ¿qué te hubiera gustado decirle? Que tiene huevo, pero él nunca la dijo, porque quería ser altruista, quería ser bueno, pero lo quería decir. El clímax es una escena donde sí ya no hay nada más que hacer y toca decírsela, pero en esta no hubo tanto clímax, por eso hubo como una tregua y un continuará. Pero si hubiera sido el final de la historia, él lo hubiera tenido que decir la verdad. Entonces vuelvo a mi dibujito. Esto es para que lo tengan como en la mente, porque es chévere saber que esto funciona. Después del clímax, hay un arrepentimiento. Ah, perdón, no te había dicho este madrazo. Me vuelvo y me censuro, o me autorregulo, o entro en terapia, porque la sociedad me enseña a ser más civilizado
que animal. Entonces digamos que lo que está acá pasando es un juego de tácticas de no perder el control. Si yo no pierdo el control, el rompecabezas es más chévere, pero si pierdo el control, todo se revela y se acaba el rompecabezas. Pero es necesario, porque ya el rompecabezas no puede ser eterno, la gente no puede estar con inquietud todo el día. Entonces los silencios son importantes, pero son lo previo a un clímax. Hay una gran regla que dice, en el clímax se caen las máscaras, o en el clímax el subtexto se vuelve texto. O hay otra buenísima que dice, antes del clímax está el silencio más grande, porque es el diálogo más difícil de decir. Es donde ya la cagas, te vas a comprometer. Acepta a Diana Vivas como esposa, ahí está el silencio más grande de todo el noviazgo. Sí, porque es contemplar por última vez las consecuencias. Entonces, el subtexto es contemplar las consecuencias. ¿Por qué es un subtexto? Porque dudar no es tan chévere, porque es tener miedo. Los miedos son censuras. A nadie le gusta mostrar los miedos, especialmente esos papás y esos abuelos de otra época. ¿Sí? Firmes, regios, nunca aceptan un no. Yo no fui, jamás. Pero cuando ya se obligan a decir la verdad, tienen que decir la verdad y ahí se acaba el rompecabezas. Pensemos que las historias tienen inicio, desarrollo y final. Los clímax no aparecen en el inicio, porque cuando hay un clímax se rompe los vínculos. Entonces, cuando yo voy a hacer una escena con clímax, es porque tiene que ser el final de la película. Entonces, tengamos en cuenta lo que alguien dijo por ahí, que creo que dijo Diana, el primer diálogo ya está empezado. Si yo voy a llegar a un clímax, seguramente la carta 1 ya es como, ¿te acuerdas lo que pasó el año pasado? Que eso fue lo que hizo Francesco, avanzó la historia tan rápido que ya parecía el final de una historia de amistad. Entonces está muy bueno que ustedes tengan claro en dónde van a poner a sus actores, en qué parte de la historia, para el ejercicio dentro de 8 días. ¿Los quieren poner muy al final? ¿Los quieren poner muy al principio? Mi recomendación es, pónganlos muy al final, porque es más difícil actuar los clímax y es más fácil actuar las escenas donde no hay clímax. ¿Por qué? Porque las escenas iniciales son iguales a las de la vida real, donde no pasa mucho. Las climáticas es donde la gente está ya rasgándose las vestiduras y ahí es donde es muy fácil sobreactuarse. Y la idea es aprender a ayudar a los actores a que no se sobreactúen. La sobreactuación básicamente son actos desesperados que son chéveres y los hicieron porque creían que eran chéveres o necesarios, pero no era el momento. Sobreactuarse es actuar antes del momento, antes de que pique el palo a la rana o a la piedra. Pero si ustedes quieren un clímax, tienen que diseñar muy bien los golpes. Entonces, con este dibujito, la única forma de sacar un clímax es que el director tenga buenos antecedentes y buenos vínculos, que acá está en ambos. Ay, ¿qué hice? El antecedente hace que la bola vaya más rápido porque tiene más razones para pelear. Y el vínculo hace que la bola dude en romper al otro porque tiene más razones para reconciliarse o escuchar al otro. Estos dos son necesarios y contradictorios. El antecedente quiere matar, hace que me dé ganas de matar, y el vínculo hace que me haga recordar que todavía vale la pena perdón, reconciliarse. Pero en el clímax es cuando una de las dos bolas dice a la mierda el vínculo. El antecedente es más importante y te rompo. Pero cuando uno lo rompe al otro, siente una cosa que se llama culpa y es como que he hecho, que es súper humano, porque ninguno de nosotros queremos ser malos, y hace que otra vez volvamos al vínculo. Eso es una carreta muy técnica, como siempre. Pero cuando hagan los ejercicios de la próxima semana, vamos a volver a mirar la tabla y a analizar simplemente si es verdad o no. Pero uno no dirige pensando en la tabla, uno no le explica a los actores las tablas, no. Pero eso nos ayuda a nosotros a ser conscientes de por qué tal vez no están funcionando las cosas, porque no están opuestos y porque los antecedentes no los están haciendo ser opuestos. Y el vínculo es que son altruistas y quieren el bien del otro, y eso hace que no se den tan duro.
Cuando aparece antecedente y vínculo juntos, son contrarios y genera la duda. Y la duda es el conflicto interno, que es este. Entonces, el personaje va para adelante, porque es una fuerza que va para adelante, el deseo va para adelante, pero el miedo a desear o el miedo a las consecuencias de lo que estás deseando hace que frenes. Es como una acción y un miedo a accionar. Para mí el personaje es la suma de las dos fuerzas. Es alguien que quiere convencer al otro, pero tiene miedo de pasarse de la raya o miedo de destruir al otro. Sebastián, ayúdeme a bajarle a la densidad de este ladrillo. Es un ladrillo. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, señor. Sí. Epa, no, que quería preguntar, o sea, se me ocurre que, o sea, a priori dices que el vínculo y el antecedente se contrarian para, digamos, con la energía de los personajes, ¿no? Cuando chocan, pero pues, pienso, pues, no sé si esto sea más de guión, pero un antecedente puede también reforzar un vínculo, ¿no? Por ejemplo, si antes eran amigos, no necesariamente el antecedente tiene que dar indicios de contrariedad, sino más bien incluso puede reforzar el vínculo. Entonces, Sí, es verdad, el antecedente es todo lo que antecede lo que está pasando. Entonces ahí sí estuvo mal dicho. Yo creo que yo me refería era a la motivación. La motivación versus el vínculo. La motivación es lo que hace que tú quieres cambiar el mundo, la pasión, la obsesión, el ego. Y el vínculo es el altruismo. Tienes toda la razón. Es que ahorita lo leí y no sé por qué dije, ah, sí. Pero sí, tienes toda la razón. El antecedente es la suma o toda la información necesaria para construir la motivación y el vínculo. Entonces la motivación es las ganas para matar al otro y el vínculo es como, ¿será que soy capaz? Y ahí es donde aparecen los silencios. Entonces, cuando ustedes quieren meter unos silencios muy grandes, tienen que ser conscientes de que lo que está pasando es muy grave. Es muy grave. Hay unas consecuencias muy graves. Por eso los personajes dudan y cuando dudan hay silencios. Eso es así, ¿vale? Bueno, preparados para otro ladrillito. Qué pecado. Vamos a hacer un break. Adolfo me lo dijo todo con su mirada. Eso es que, uff. Vamos a hacer un breakcito, 10 minuticos. Vamos a hacer dos breaks, uno ahorita y uno más tarde. Me parece más saludable. Uno de 10 para tomarse un café, estirar las piernas, respirar. Igual ustedes ya tienen claro el ejercicio dentro de 8 días más o menos. Ahorita simplemente lo enunciamos y yo lo mando por escrito. Pero ya lo hicimos, es lo que yo acabo de hacer. Ese es el ejercicio 2. Son muchas tomas asegurando que pase lo que yo tengo que tiene que pasar. Ustedes no pueden dejar de hacer las tomas hasta que quede con el tono más o menos como quedó ahorita. Poca información, muy inquietante. Más o menos es el tono. Sea real, sin tantas acciones. ¿Vale? Ese es el tono del ejercicio 2. Pero sigue siendo eso. Y lo que le van a preguntar al actor A y al B es una situación que le parezca a usted grave, posible de imaginar, que la entienda y que va a pasar en una hora. Eso se llama antecedente. El ejercicio 2 tiene antecedente y tiene contención. La palabra contención empieza a aparecer y es conflicto interno. Entonces, el ejercicio 2 es bienvenidos los antecedentes y bienvenidos los conflictos internos. ¿Puedes repetir? Fagua, Sí, la grabación del ejercicio es a los actores, no a nosotros dirigiendo, porque es que yo vi como que en el programa que había como que nosotros nos grabamos dirigiendo, pero en este no, este segundo es a los actores y no más. sí. Sí, Perfecto. porque cambiar una actividad. Es que nosotros hacíamos una activación emocional y la tarea de hoy, para la otra semana, era grabar cómo activamos a alguien, pero no necesariamente el director, sino el proceso. Pero quiero primero que tengamos la clase de inteligencia emocional, porque si activamos emocionalmente a alguien y se nos pone a llorar y se nos derrumba, no vamos a tener herramientas para ayudarle, que esa es la clase siguiente. ¿Listo? Perfecto. Entonces, por ahora solo seguimos con improvisaciones más rígidas. Víctor. ¿Qué tal? Quería escuchar de nuevo cuál es la tarea, solamente así brevemente, perdón. Claro.
Entonces la tarea es una improvisación donde hay dos actores, están opuestos y uno de ellos quiere convencer al otro de una cosa y el otro lo quiere convencer de otra, de lo contrario. Y el tema en cuestión es, necesita convencerlo de algo que necesita, que es un conflicto real del actor. Algo que a ti sí te pase en la vida real, que sea Ya. posible que te esté pasando pronto hoy y que definitivamente es la última opción. No tienes, ya agotaste todas las opciones y es en una hora hoy en la tarde. Es para hoy, no para mañana. Y el otro simplemente dice que no. Pero el otro tiene la misión de ser altruista. Por un momento pensar en el otro. Lo que vamos a aprender es que siempre que vayamos a dirigir a los actores, siempre son las mismas dos fuerzas. Siempre va a pasar. Y lo que vamos a hacer es que le dedicamos más tiempo al que quiere cambiar el mundo. Porque el otro simplemente dice que no. El que quiere cambiar el mundo es más difícil. El que quiere convencer al otro de que ayude, que haga, que ayúdenme, tal, es siempre es más difícil. Es el que necesita más antecedentes. Pero el ejercicio es, invéntate los antecedentes, pero que para ti sean fáciles de imaginar y que sean importantes y que sean para hoy. Entonces es Ya. chévere porque es tú invéntate tu historia, pero basada en tu yo. No te me alejes tanto. Y el otro simplemente escucha y dile que no. Pero al final dúdalo. Trata de ser altruista. Todas las improvisaciones y los textos en este diplomado, así estén escritos o no estén escritos, el final solo puede ser si lo sienten así. Incluso con el texto. Si el texto dice te amo, pero si no lo sienten, ese te amo sale falso. Sale un te amo como de te amo. Pero uno dice, el subtexto es que no lo amo. ¿Sí me entienden? O sea, el texto uno lo puede decir, pero la intención tiene que ser honesta. Si te convenció, sí. Si no te convenció, no. Eso es una regla para toda la vida en este diplomado. Porque cuando la intención no es, esa toma no sirve y toca repetirla. Pero no se puede fingir, porque si se finge se va para la mierda. Si se De finge acuerdo. tampoco sirve, tiene que ser de verdad. Carlos, y al hablar de las cartas, pregunta. Claro, me falta esa parte. Entonces ya está la descripción de la impro, tiene esas reglas. Y las otras reglas son que sí tienen que haber varias tomas. Cada toma, su función es ir obligándolos a ellos a que sinteticen. Pero no podemos empezar a sintetizar desde la toma uno porque va a ser algo falso. Ellos primero tienen que inventarse la vaina, explorarla, hacerla un poquito más larga y después poquito a poco, es decir, eso que acabaste de hacer, repetimos igual, pero hazlo más chiquito, hazlo más concreto. Renuncia a las ideas que no son tan importantes y quédate con las mejores. Sacar el diamante del carbón. Porque algunos cambiaron la toma, ¿no? En la toma uno era una escena, en la toma 2 era otra escena. O para unificar términos. Cuando uno trabaja en audiovisual, por lo menos en Colombia, una escena es una situación. Una toma es la grabación o el clip de video de esa situación. Toma 2 de la misma escena es otra grabación de la misma situación. Entonces, si hacemos varias tomas, quiere decir que la situación tiene que ser la misma. Va evolucionando la situación. Pero Y si el otro cambian va, la... Señor, perdón, no, disculpa. El otro va a ser altruista, pero tiene que decir no 100%. arranca diciendo que no porque tiene que ser contrario, pero su intención es ser altruista. Y al final decide si sí o no es altruista o se vuelve egoísta. ¿Le creo o no le Ya. creo? Pero eso tiene que venir del otro. O sea, si me cambió fue porque me cambió, no porque yo me pareció chévere. O en otras palabras, tiene que nacer de tu corazón tu decisión final. Si le crees o no le crees, si lo ayudas o no le ayudas, pero tienes que venir desde tu corazón. Si dice que no, es por culpa de que el otro no lo convenció. No porque se autodirigió diciendo, voy a decir que sí como para que sea chévere. Porque no es funcional que un actor tome una decisión por sí mismo. Funcional es que la tomó porque la situación lo obligó a tomarla. Es decir, el actor no saltó porque sí, sino porque el palo le pegó. Y el palo es el argumento y las emociones del otro. Si las emociones son flojas, el otro no puede decir que sí. Se alargó este break. Sebastián Freire y después Adolfo. Al final solamente tenemos que entregar un solo video, ¿verdad? Dos. Dos. Sí. Me gusta que siempre tengan dos para poder tener como comparación porque siempre no salen perfectos. Recuerden que ustedes me van a mandar dos cosas que quieren mostrarme. No necesariamente fue la mejor. Tal vez me manda la mejor y otra que les pareció curiosa. Les genera una inquietud o una pregunta. Casi siempre la mejor es la última, pero si me tienen que mandar otra, la otra tiene que tener algo interesante. Tal vez la otra se rieron más. No sé.
porque eso es lo que permite que también nos sorprendamos de que no solo estamos mandando lo mejor, sino que también estamos disfrutando de errores o caos. Jesús, bienvenido. Adolfo, tu pregunta. Buenas, ¿me escuchas? Sí, Quería preguntar, tú en algún momento mencionaste que el ejercicio, pues hay que repetirlo, pero entonces, ¿los mismos actores o con otros actores? Es que, digamos, en mi caso, creo que pues esta vez es un poco más complejo los mismos actores. pensemos que cada semana es un experimento nuevo. Ok, Entonces pueden seguir con los mismos o pueden, porque como se dan cuenta son retos diferentes. Entonces, si llegan con gente nueva, pues les va a tocar explicarles un poquito el anterior, ¿no? Porque es que ok, casi todo se va sumando. sí, Este que vamos a hacer ahorita tiene tanto que ver con el primero, que es casi que las mismas reglas, pero ahora tiene más. Por vale, ejemplo, vale. yo empezaría con ellos sin cartas, que es el del día uno. Después les pongo carta 5, después les pongo 3 3. Porque lo chévere de no cartas es que se alarga 10 minutos, pero cogen una confianza a la berraca. Se vuelven ellos mismos, ¿no? Sueltan mucho. Entonces yo podría dejarlos muy largo y después acortarlos. Ustedes van midiendo a la gente. Si sienten que los actores ya empezaron muy acartonados y están sobreactuando y están haciendo 80.000 maromas con las 5 cartas, ustedes pueden decir, muy bien, las 5 cartas, pero vamos a hacer una cosa, olvidémonos de las cartas, volvamos a empezar, para darles a ellos una cosa que es muy chévere y es, no importa que lo que ustedes hagan, pero que sean ustedes. Tenemos que empezar como Vale, desde cero. Es como un curso de voz, de canto. Uno canta primero, aprende a cantar con su voz antes de meter efectos. Pero si uno mete efectos y la voz está desafinada, es lo que pasa. Se pone uno a meter muchas cosas y la base que es la esencia, el yo, mi persona, mi zona de confort, lo que conozco, lo que es verdad y lo que es honesto y lo que me conecta con el público, tiene que estar. Si sienten que los actores ya arrancaron en un yo que no es ellos, no pueden ponerle 3 cartas ni 2, porque si no se va a sumar lo falso con lo falso, la fachada con la fachada, la máscara con la máscara. Si sienten que ya le metieron máscaras, devuélvase un paso atrás. Primero quiten la máscara y ya después ponen la jaula. Vamos a ponerle la jaula de cariño a todas esas reglas. Es como si estuviéramos en miniatura en un gran laberinto. En el día 2 empezamos a crear unas paredes de laberinto. El último día vamos a tener laberinto de 3 niveles. Y los pobres actores lo que hacen es sufrir. Es un reality y nosotros los vamos grabando. Pero ellos no pueden fingir que el laberinto existe cuando todavía no se lo hemos puesto. Que eso pasó en muchos ejercicios del primer día. Unos ya cogieron el cuchillo y se iban a matar. Mira, pero ¿por qué estás haciendo eso si todavía no hay razones? No te he puesto una jaula tan grave para que mates al otro. Están hablando de un ajiaco, por Dios. Entonces, sí, listo. noten si los actores les gusta ponerse trampas muy grandotas y usted dice, tranquilo, vas a tener oportunidad de matarlo más adelante. Todavía no. ¿Listo? Listo, listo. Todo bien. Listo. Bueno, entonces vamos a hacer ahora sí un break de 10 minutos para retomar con estos patos y logos, imaginación, estímulos internos y estímulos externos y activadores emocionales. Para eso, quiero que todos tengan una botella de agua al lado y que tengan la disponibilidad de correr el asiento y pararse y hacer algo que sea de 2 por 2 para poder mover el cuerpo y activar ciertas emociones. Si están metidos en una oficina muy apretada o están acostados en la cama y todo eso, miren cómo se acomoda para que puedan disfrutar más el ejercicio, porque yo les voy a guiar y la idea es que todos los hagamos. Y otra cosa, me gustaría que todos prendan la cámara, porque yo necesito ver si están respirando bien. Es como un ejercicio de natación. Los voy a mandar a nadar a lo hondo, pero no quiero que nadie se me ahogue. Entonces sí me gustaría que todos prendan la cámara. ¿Listo? Bueno, entonces nos vemos a las 8:12. Muchas gracias.